déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. ¡Ay, chicos! Sí, chicos. Bueno, pues llegando, pero resulta que, ay, corre, porque estábamos sin luz. Yo pagué mis recibos de la luz. A mí que no me vengan con cosas, porque demando a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo es eso? Si pago todo perfectamente a tiempo y a cabalidad. Pero resulta que en la mañana salí con mi negligé, lleno de plumas de avestruz y de quetzal, todas sintéticas, porque no voy a andar matando animalitos, muchos de ellos que ya están o ya están extintos, ya ni sé, pues resulta que no voy a estar así como así en mi hogar. Y entonces salgo corriendo y todos los vecinos, no hay cookies, no hay luz en todo el sector. Les dije, a mí no me importa, yo tengo en vivos. Pues te vas a quedar en muerta, chula, porque no vas a tener la posibilidad de tener en vivos. Y bueno, pues miren, vamos ahorita restableciendo, se va restableciendo la energía eléctrica. Ay, y así estuve, miren, hasta la muñeca, no esta del brazo, de la mano, ¡ay!, la tengo lastimada. Y miren, así hemos estado todo el santo día. Ahorita ya aprendí aquí el aire acondicionado y demás. Lo importante es que tenemos internet. Y aquí estoy, regia, para la edición número 2025. Aquí está, del Miss Universe Argentina. Así es de que, bueno, chicos, ahí me di una manita de gato como pude. Y ahí vamos, chicos. Bueno, pues resulta que ya está por acá. Miren, todavía no empieza. Todavía esto no empieza, porque veo que aquí están con Juliano Fesia, aquí está el conductor, mírenlo, femenina mírenlo, aquí que está. Ay, Juliano, lo han traído ensayando. Años y ha marcado una gran diferencia dando el ejemplo. Estoy totalmente de acuerdo y bueno, sos mi último de esta noche. Lo mejor para el final, te agradezco por tu tiempo. ¿Qué trae? Un saco de piel, de tela brillante, ¿qué Un trae? evento que fue creado, que fue hecho nacional, 100% argentino. Y bueno, José, un placer verte, un placer encontrarte de vuelta. Ya vamos a ver, estás casada. Me parece muy bien. ¡Ay, el periodista! El periodismo, ya le digo que estaba pasada. Bien, nos vemos. Muchas gracias. Como que Bueno, está y a fallando la todos transmisión. ustedes que nos están mirando del otro lado, les agradezco. Acá por estar estamos, en el Día de la Josefina. Patria. Viva la patria, viva este 25 de mayo. Disfruten de la noche de Miss Universo Argentina. Gracias, Keno Mansur, Carlos Pereira, Harrison Saludos, Torres, saludos a Sanfer todos. PH, fotografía y video, todo el equipo que está ahí atrás. Así que le agradezco también a Gabriela Márquez. Muchísimas gracias. Ya, me voy, que va a arrancar. Arranca esto, ándale, José, ándale, no te dilates. Ay, como Cookies, que se dilató bastante de tiempo, chicos, no me empiecen a alburear. Entonces, bueno, pues acá está, van a crear otra transmisión. Eso va a ser interesante verlo. Qué bonitos gráficos, qué bonito logotipo, el sol, absolutamente de la bandera argentina. Ahí está Miss Universe Argentina. Chicos, bueno, pues aquí junto a ustedes estaremos viendo y comentando. Oigan, hay un grupo muy nutrido de candidatas divinas. Hay varias, que Entre Ríos, que de pronto Formosa, que de pronto por ahí se habla también de La Rioja, que estuvo en entrevista con Cookies, de pronto también es muy fuerte la de La Pampa. ¿Quién más, chicos? Hay varias muy bellas, muy bilingües, muy políglotas y sobre todo chicas con muchas ganas de gritar ¡Argentina! En Tailandia en el próximo mes de noviembre, chicos. Y bueno, mientras les voy leyendo por acá, dice acá, Patagonia es divina, Patagonia, me han dicho que también está muy linda, Guillermina Viscardi. Besos, hermosa. Por acá dice Luma Luz, Chaco también. A ver, esto se terminó, miren, ahí está. La Pampa, Río Negro. A ver, ¿qué es eso, chicos? Veamos qué es eso. A ver, no, esto es como un video, no, relajante, ya me quiero dormir, pero no, en mis laureles no lo hago menos aquí. Así es de que vamos a ver. Yo creo que van a generar otra transmisión porque la anterior fue a ver, ¿qué fue esto? No, es que se acabó. Aquí está Miss Universe Argentina Coronation en vivo. Aquí, no, a ver, no, es que este es el Johan Sede, que es pura trampa, chicos. No, vamos a esperarnos a ver si aquí está este hombre.
o mujer, no sé qué sea, que crea contenidos de alguna manera fake. Aquí está. La alfombra, todavía sigue, a ver. What is happening? Bueno, pues está eso, como que está en vivo. No, pero no está en vivo. No, no, esto, a ver, vamos a comprobar, chicos. Todo en calma, que allá tampoco empiezan las cosas, a ver. No, mire, no, esta transmisión ya terminó. Mujerón, con mucho Ahí que no, está, ustedes esto ya si lo tienen algo rico vimos, también todo esto ya pasó, todo esto ya ocurrió. estoy Ahí muy está contenta. Julieta García, Digo, acá hay que tener está. un mensaje. Viva la patria, viva este Sí, lo 25 de acabamos de mayo. ver esto, chicos. O sea que esta transmisión no es. Esto de aquí no es. No, no es. Esto tiene tiempo de inicio y tiempo de finalización. Por lo tanto, es transmisión que ya se quedó aquí en la plataforma. Bueno, a ver, aquí estamos nosotros. Aquí está la gran final. Muy bien, pero entonces. A ver, hay que ver. Por acá. Yo como que tengo ganas luego de reportar a este hombre que se llama Johan Sede, porque está creando en vivos confusos que no, en nada suman, en nada. Entonces habrá que tomar cartas en el asunto con los amigos de YouTube. Por acá vamos a ver Miss Universe, en el oficial de Miss Universe, Miss Universe Argentina 2024, no. Vamos a ver por acá, si no, esto es anterior, lo están viendo ustedes junto conmigo. Acá está, no, nada que ver. Pues estaremos pendientes que no cunde el pánico. Ahorita va a empezar, deben de querer generar otra transmisión nueva. ¿Cómo están, chicos? Les leo, por aquí estamos, miren aquí, ahí está el en vivo. Este en vivo, ahí está. Es en vivo, es este en vivo. Entonces, bueno, vamos a ver, ahorita checamos. Ahorita checamos, querubines de la vida, mis joyas de la corona del amor. Cookies, dice por acá. Katy Blue, ahí te pasé el link. ¿Dónde? ¿Dónde me lo pasaste, Katy Blue? A ver, ¿dónde? ¿Aquí en el chat? Coméntame dónde. O a ver, me lo pasaron por acá en Instagram. Vamos a ver para abrir el Instagram. Voy a abrir el Instagram acá. No, no me lo han pasado. A ver, vamos a ver. Acá me preguntan, ¿a qué hora es? Ya llegó la luz, es lo que publicó Marco Antonio. ¿A qué hora es? Pues ya, ahorita en este instante. Cookies, ¿qué pasa? Estoy preocupado, ya llegó la luz. Ay, ya llegó, ilumina. And you light up my life. Sí, por favor. Porque estaba esto, ¿saben qué? El calorón, casi a 40 grados acá en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y no, chicos, no se ha generado nada, no me han pasado nada. Dice, por favor, Cuquita, en acuerda y subliminal. ¿Cómo? En acuerda y subliminal. Ay, ¿qué significa? ¿Qué significa eso? Diego, cuéntame. Buenas tardes, Cuquita hermosa, bellos, ¿cómo están ustedes? A ver, por acá, el domingo no es domingo, si no hay live de cookies. Gracias, chicos. Gracias, Lalito. Hoy no nos íbamos a quedar sin uno, no. Y con dos, porque a las 8, si la energía eléctrica continúa, a las 8 vamos a tener, ni lo cancelé ni lo moví, el que voy a tener del Mismundo con Caragüiza, chicos. Si hay la Mismundo, ella es la Master Mundo, y así la voy a bautizar, le voy a decir, tú eres la Master de las Masters. Tatiana estará allí, Tatiana. Ay, no sé, andaba ya en Medio Oriente. Yo creo que ya regresó acá. Estaría increíble que estuviera. Sé que va a conducir Emilia Dides. Sé que iba a conducir también, va a conducir Emilia Dides junto con Juliano. Ya comenzó en vivo el Miss Argentina. Muy bien, Bill Catatay. En cuanto lo encontremos, lo compartimos aquí. ¿Sí? Así es. Hola, Cuquita Bella. Mi favorita es Entre Ríos. Bellísima, es divina. A mí me encantó con la que platiqué, con la de La Rioja. Me gustó mucho. Vamos a ver, ahorita hablaremos del Miss Mundo. Hoy es la final del Miss Universe Argentina. Sí, aquí son las 1:30 de la mañana y esperando tu live, chama. Me dice Global Miss. Hola, Global, qué gusto. Acá ya andan con el tema de Cuquita Victoria Miss Universe 2024 va a estar en Curazao en junio para la final de Miss Universe Curazao. Ay, qué bueno. Ojalá hubiera llegado aquí para el de Argentina. Hubiera estado muy bien. Te lo pasé por Instagram. Instagram, aquí vamos a ver. Es que no sabía quién era. Qué bárbaro, se ponen unos nombres. No me las quiero imaginar de chicas transgénero, digamos, de travestis, porque se pondrían cada nombre. A ver, vamos a ver por acá.
No, no, me pasaron una liga de publicación de Luz María Zuluaga, no, ¿qué es eso? Es una reina maravillosa, una Miss Universo, pero no, chicos, aquí no me aparece. Por Instagram. A ver, vamos a ver por acá. Por acá que me aparece. A ver. No, nada, no me aparece. ¿Quién lo mandaría? ¿Quién lo mandaría y por dónde? A ver, acá el link, ya me lo pasaron. Se me hace que me estás pasando, a ver, vamos a ver. Ya, muchas gracias. Acá está. No es que me estaban llegando unos con unos nicknames que entre que me dan miedo y pánico, las dos cosas a la vez. A ver, vamos a ponerlo acá. Ya está. Vamos a ponerlo aquí. Voy a cambiar de ventanita, no. A ver, vamos a ver. Ya vamos, chicos, en algún instante. Todavía no empieza, ¿eh? Todavía no empieza la transmisión. Vamos a ver. Acá está. Ya lo van a empezar medio a ver. Ahora hay que hacer la pantalla grande. ¿Dónde está la pantalla? Aquí está, chicos. Aquí está. Bueno, pues ya. Vamos a estar pendientes nada más de que inicie. Ahí está. Esta sí es transmisión nueva. Nueva de paquete, chicos, mientras vamos platicando en lo que inicia. Por aquí la tenemos, aquí bien pendiente, a ver, ahí está. Está en el canal de Mis Venezuela Inicios, dice por acá. Pues aquí está también, chicos, ahí está. Lo dejé en el carro gris. Ay, ¿de qué están platicando, chicos? Soy chico suave, chico. Ah, no, ese es el otro de la canción, no es la de Dulce Suave, ¿cómo se llamaba? Sí dejaron entrar a Magali para esta corona, estará vetada. Creo que no va a entregar corona, pues es que está, no vetada, está destituida. Entonces, bueno, saludos Cookie, Ángelo, qué gusto, muchos besos. Está Emilia Díez, Chile, ella va a co-conducir, pues ya ven que está Keno Mansur, que es su director nacional en Chile y es también el director nacional en Argentina, y bueno, pues se llevó a la chica que le están dando mucho impulso a Emilia porque tiene muchos planes muy buenos que va a continuar ella con su carrera como reina de belleza y como cantante. Te quiero, Aldana, dice por acá Shea Batista, se están saludando todos. Hola, Cuquita, cuéntame cuál es la máxima del Miss Universe Argentina. No lo he seguido, hay muchas chicas muy favoritas, La Pampa, está también la chica de Entre Ríos, la chica de La Rioja, la chica de Santa Fe, y hay varias, chicos. Va a estar la competencia buenísima. Y miren, acá todavía estamos sin que inicie. Sí, esta es la transmisión en vivo, en directo. Está el tema musical de Miss Universe. Ahí está, chicos, todavía no empieza. Se terminó la transmisión de la alfombra roja y ahora, pues yo creo que ya están ajustando los detalles. Ya están ajustando todos los detalles por acá. Dice, te cuento, Cookie, dice Cristóbal Aicart, que el Miss Universe Ecuador va a estar de lujo. Todas son magníficas. Espero que estés en vivo. Claro que lo vamos a estar en vivo. Y además te cuento, Cristóbal, que tengo a mi corresponsal de lujo que va a estar transmitiendo por ahí. Por ahí tenemos ya a una joya de la corona que el año pasado consiguió las primeras palabras de la reina que vino acá a México y luego nos dijo inmediatamente cosas muy lindas. Bueno, pues no será la excepción este año, así que ya te comprometí, vamos a estar transmitiendo en directo, tanto desde allá con la señal de mi joya de la corona, como con la señal que generarán para transmitir el certamen. Sí, los conozco, dice Christopher Icard. Por acá nos comenta, pésima la alfombra roja sin audio ni sonido. Estaba fallando, Mila, estaba fallando. Les vamos a ver si ahora sí la transmisión de acá nos permite ver el certamen para saber cómo están las chicas, quién gana, que escuchemos bien lo que van a comentar en la etapa final y que nos quede un grato sabor de boca. Sabemos que es un certamen con una producción de bajo perfil, pero tampoco es que sea tremendamente mal. Entonces tendremos la oportunidad de disfrutar como fue el año pasado, como ocurrió con Chile también del año pasado, y bueno, se agradece, porque de otra manera no habría oportunidad de ver las finales nacionales. Y hay unas finales nacionales como la de Vietnam, por ejemplo, que bueno, hasta aparecen en la final de Miss Universe International. Katia dice, Mila, se saludan por allá las comadres, esperamos un mejor evento en relación al año pasado, José Miguel,
tú tranquilito, agradece lo que hay, porque ¿qué vas a hacer? ¿Un entripado? Veremos. Con que se ve el certamen está muy bien. Buenos Aires es mi favorita también. Hay mucho favoritismo por las chicas de Buenos Aires. Por acá, like cookies. Antes de empezar, sí, regálenme chicos. Regálenme los likes que no les cuestan y a mí me ayudan bastante. Ángel Padillín, ¿transmitirás la gala de coronación de las chicas del Miss Universe México? Por supuesto que sí. Y en un descuido, sin prometérselos, porque no lo sé, en un descuido hasta nos presentamos ahí, pero quién sabe, porque luego estar ahí en una transmisión distinta, porque pues obviamente no, pues no se puede ver, pero no sé, lo he estado pensando, depende en la ciudad donde sea y en el tiempo que sea, porque si tengo ya contrataciones de eventos, pues no voy a poder, no voy a poder. ¿A qué hora empieza? Pues ya, de un momento a otro. Hola, mi cookies, cariños desde Perú. Mis peruanos adorados, ¿cómo están? Marlene, Susan, Núñez Pagaza, muchos besos. Saludos, Lalo y joyas, todo el joyerío. Aquí está mi estuche de lujo de las joyas de la corona, chicos. Katia, se saludan, dice Global Miss por allá. También nos comenta Aldana Garro. Ya empezó donde se puede ver el en vivo directamente en la página de Miss Universe Argentina, en YouTube. Cielo Alonso dice, suerte para Chaco, Corrientes y Formosa. Ojalá gane alguien del nordeste argentino. Roberto Boazo dice, me gusta mucho la representante de Chaco. Tiene un parecido a Nadia Ferreira. Tiene porte de Miss. Mira, no, hay varias con un porte muy lindo, que me gusta mucho. En Reina de Belleza Absolutas, ¿eh? Katia, hola. La saluda Mila Brandt. Por acá nos dice Global Miss. Pikachu, saludos. Hay que educarnos, mis joyas. Así son, así los educa a todos a punta de nalgaditas terapéuticas, pero todos muy lindos. Pueden llegar a Harvard, hacer ahí sus licenciaturas, maestrías y doctorados. Hola Pikachu, un saludo y un abrazo. Hasta ahí. Llegó la luz, llegó la luz. Me llamo Cookies. No, llegó la luz aquí a la casa de Cookies. Ya dejé mis velas por ahí, los cirios. Le digo a Marco Antonio, publicaste una nota en donde la gente creía que ya me estaban velando. Pero no, 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 no. Realmente no era el rest in peace, no. Era que se fue la luz desde bien temprano. Desde bien temprano. Que la organización. Soy chico suave, dice, ojalá que coronen a Yelín. Me encantó su preliminar. No la vi, fíjense, pero me encantó. Me encantó la entrevista que nos regaló este canal. José Tamayo dice, Cuquita, al fin llegó la luz, al fin llegó la luz. Y pagado el recibo, aquí lo tengo enfrente. Aquí pagadísimo, ¿no? Si fuera por falta de pago, yo sabría y no lo puedo permitir. Aquí con estos calorones tan horrorosos que hay acá en Ciudad Victoria actualmente, nada de que no pague la luz, mejor no pagas, no sé qué no pagarás, algo, pero la luz tiene que pagarse. Katia Global, ya lo compartí en la secta de King para que entren. Ay, también, si lo está transmitiendo King, por favor, acompáñenos, así acompáñenos. Hay para todos hay. Todavía no anuncian la sede donde la presentación de la Miss Universe México, que no es esa semana ya, es en Guadalajara, la imposición de coronas en Guadalajara, Jalisco. Allá van a estar, ahora que platiqué con Joana Gutiérrez, me dice, voy a ser la anfitriona, Cookies, voy a ser la anfitriona de Guadalajara, aquí en el certamen, la chica de Jalisco. Entonces, va a ser el 29, creo que llegan el 28, todas las chicas. Dice acá María Fernando Ceguera Benítez, mi querida Marifer, besitos, denle like al video, denle like, chicos, denle like para que valga la pena que regresó la luz. Diego BC dice, Cuquita, ¿qué corona nacional de todos los países del Miss Universo te gusta más? Hay varias que me gustan mucho. ¿Saben que luego las novedosas que sacan en Europa me gustan? De repente hay unas que no. Pero por ejemplo, de pronto en Bélgica, de repente sacan unas coronas. Me gusta porque son muy art deco, pero muy minimalistas, como es la tendencia art deco, como es el estilo. Esas me gustan, porque de pronto las filipinas, de pronto las tailandesas me gustan, chicos. ¿Cuál otra me gustó? Ahorita la favorita, la que más me gusta de todas, es la que tiene Miss Cosmo. ¿Cómo me gusta la de Miss Cosmo? Y fíjense que está mejor la de Miss Cosmo Grecia, ya ven que entrevisté a la candidata, que la Miss Cosmo Internacional. Y lo que son las cosas, la corona de Miss Cosmo Grecia es una corona de prueba que le mostraron al dueño de Miss Cosmo y dijo, no, quiero otras modificaciones. Y total, ya le hicieron su corona. Ay, está más bonita la que no aceptó. Se parece a la otra, pero entonces muy listo, el de Miss Cosmo Grecia dijo,
yo la compro porque está muy bonita y me gustó más. Hubo un evento en donde estaban ambas reinas, la Miss Cosmo y la Miss Cosmo Grecia de este año, y resulta que, no, dije definitivamente la de Miss Cosmo Grecia, algo tiene que me encanta. Yael JRNJA dice, vamos Chaco, soy la hermana y acá estamos muy nerviosos. ¿Y por qué no estás en el lugar del evento, Yael? ¿O dónde radicas? Cuéntanos. Por acá dice Katia, hola Lalo, ¿cómo están? Salúdense, Chaco gana. Oigan, Chaco, trae mucha porra. Acá está Edison, el único corresponsal para el Miss Universe Ecuador, chicos. Aunque, y vas a ir, porque me comentabas que va a ser ¿en dónde? No va a ser en tu ciudad, en donde estás tú. Así que cuéntame, cookies. Ya mismo empezamos con la concentración de Miss Universo Ecuador. Prepárense. Ay, ya empieza esto, ¿verdad? Iba a haber otras extras que ya no metieron. Se van a quedar con las que estaban, ¿verdad? José Tamayo, mi favorita es Entre Ríos y Mendoza. Katia se ríe bastante. Ay, qué bueno, hay que ser felices. Por acá nos dice Marta Brasil, representante de Inglaterra, no Miss Mundo abandona concurso. Me sentí, sí, todo eso comentó, ¿no? Que está, la noticia se hace, se da, la conocen, se calienta, se recalienta, se tatema, se vuelve a enfriar, se calienta. La noticia da para mucho, hay que hacerla rendir, porque ese asunto periodístico del argüende hay que estarlo, mantenerlo vivo. Entonces, si sale una cosita, se recalienta 2 semanas y se hace todavía rendir bastante más. Es como echarle agua a la sopa para que rinda bastante. ¿Verdad, Marta Brasil? Dice por acá. Saludos desde la capital de Argentina. Para mí La Rioja es bellísima. Dice Adela Alejandra Zulio. Sí, Zulio. Pues a mí me encantó. Me dio una entrevista y desde ahí le dije, qué poderosa chica. Y en la concentración, en lo que he estado viendo, me gustó mucho, me gustó muchísimo, mucho, mucho, bastante. Cuquita, dice Milagran, por acá. Dice, pasan por acá, dice Romina Andrea Franchini. Corona de la Belleza, eso se los manda mi esposo Marco Antonio. Dejen su like y apoyen al canal, chicos. Sí, mi vida, gracias por recordárselos. Katia, se saluda todo el comadrerío, ahí las amo. Por acá dice Leandro, dicen que está arreglado para que gane San Luis para que se refiere a San Luis, Argentina. ¿Existe la provincia? No la he visto. No la he visto que esté anunciada ni que traiga una chica a la banda de San Luis. Maestra Cuquita, ¿estará la reina saliente? Al parecer no, porque está destituida. Entonces, destituida no, tal vez esté su primera finalista entregando corona. María Fernando Ceguera Benítez, yo quiero conocer a Pikachu en persona. ¿Cómo se llamará Pikachu? Ya quieren saber de ti. Es periodismo. Esto de ninguna manera vayas a pensar tú que es argüende. Vanina Viscardi. Chaco tiene experiencia en 2019, fue como representante de Argentina en Miss World en Inglaterra. ¿Y cómo le fue? Micaela Yelén dice, saludos, ojalá La Rioja le dé con fuerza hoy. Una de las grandes favoritas. Buenas noches, buenas, dice Gabriela Brizuela. Saludos, Gaby. Soy guión bajo chico suave. Si yo fuera una joya, quisiera ser un cuarzo. Pues lo eres, cuestión de programarte. Y cuarzo serás. Cuarzo serás. Qué bonito. Así es que decrétalo por ahí. Lumita, se saludan Katia y Luma. Se ve que no viven juntas, por eso se aman tanto. Luma Luz dice, llegó la luz, o sea, ¡mua! Mis favoritas, Chaco, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro, Misiones, Tierra del Fuego y La Rioja. Tienes las listas tan precisas y tan concretas como mi Andresito Sonesholner. Katia dice, Cookie, un besote de parte de King. Muchos besos, mi querido King. Éxito, éxito, que salga una Miss Universe Argentina a todo galope, que salga bien poderosa. Hubieras invitado a King Lucho, pero King Lucho debe de estar en su transmisión, quiero suponer. Si no, King, acuérdate que antier comí unas milanesas de soja. Entonces vente aquí al canal, a nuestro. Sería nuestro canal. Marvin dice, hola Cuquita, hola Marvin, es el frijol de los mares. Por acá dice Gabriela Brizuela, saludos desde San Juan. Ay, qué hermosos. Saludos desde San Juan, oigan, sigue sin empezar esto. Hola Cuquita, ya te extrañaba, Carolina Cadena Vaca. Ay, gracias, yo también les extrañaba. Se me hacía tan raro que el domingo anduviera yo sin luz y sin fuerza del centro. Ah, no, así se llama la empresa. No, luz y fuerza del centro. No, andaba sin luz en el hogar desde temprano y andábamos, Marco Antonio y una servidora, pues, en lugares donde hubiese aire acondicionado, porque, chicos, a ver, ahorita que ya bajó, está nublado, eso hace más sofocante la cosa. Está nublado y
Qué bárbaros, chicos. Están llegue y llegue mensajes en Instagram. Chicos, qué bárbaros. Miren, ya está refrescando. Ya está refrescando en Ciudad Victoria. 37 grados. ¿Cómo estaríamos hace rato? Horrible. Entonces, pues bueno, entonces imagínense sin aire acondicionado. Todo mundo trabajamos y vivimos para pagar la factura de la luz. Por eso ahora que se fue dije, bueno, y ustedes, muchos me estaban difamando. Ay, la Cuquita no pagó, la anda buscando los de la luz porque no lo pagó. No me difamen. Si la cintura que no tengo es porque no como por andar pagando los recibos de la luz de esta temporada del calorón acá en México. Granmit J. River Ponce dice: Saludos, Cookies, desde Lima, Perú. Un saludo a la familia Rivera. Familia Rivera, muchos besos, les quiero mucho. Los quiero tanto como que empiece el certamen. Así para que vean cuánto les quiero. Por acá el Chaco, dice María José Caraballo. Por acá, ay, a ver. Chaco, están apoyando por acá. Vamos a ver. Vamos a ver, pues acá es que brincoteó esto. Hay acá unas risas, Alu, mucha risa, Alu, ríe, que es vida. Por acá dice, ¿por qué no arranca? Esto está como la carcacha de mi abuela, no arranca la pobre. Juliano Luques, vamos Argentina, vamos. Saludos desde Callao, Perú, saludos a todo Perú, chicos. Natalia Sánchez, todas son hermosas, pero banco a la más hermosa. Judith de Chaco. Oigan, fíjense que no ubico a la de Chaco, es que nada más entrevisté como a 3 o 4, porque pues ya las entrevistas se dieron a punto de que empezara su preconcentración, pero a las que entrevisté me dejaron un gratísimo sabor de boca. Por acá nos comenta Alu, soy de Misiones y nuestra representante es hermosa, pero mi favorita es La Pampa. Fíjense que platicaba con algunas personas de Argentina acerca de la candidata de La Pampa y de no ganar ahora, la chica creo que le faltaría un poco de modo Miss, anda más en modo modelo. Entonces sería muy bueno que la chica viva la experiencia este año. Si gana, qué bien. Pero si no gana, estaría increíble que se prepare y regrese el año que entra, porque es bellísima. Y sí, las experiencias sirven mucho para saber cómo actuar de la mejor manera en un casting tan importante como son los certámenes de belleza. ¡Den like, per! ¡Ay! ¡Qué barbaridad! Croquetas para todas, pero den like. Entre más croquetas coman, más likes me darán. No, entre más likes me den, más croquetas les daré, yo creo. Así sería. ¿Por qué? Dice acá Santa Cruz, ¿qué opinas? Me gusta Santa Cruz, me gusta bastante Santa Cruz. Vamos a ver. Yo creo que la competencia se define hoy, si no es que ya tendrán, en la semana previa, ya tendrán a su ganadora o incluso desde antes. Porque Keno Mansur las está observando desde antes. Y con esta carta quiero ir al Miss Universe. Entonces yo creo que la reina, es muy raro cuando la reina se define en la noche final, salvo que surja alguna que muestre un poderío que previamente no se había mostrado. A ver, vamos a ver por acá. Dicen Chaco, Entre Ríos, La Pampa, dice Lomaluz, Río Negro, Misiones, Tierra de Fuego y La Rioja. Son bellas, pero necesitan preparación a full y serán máximas. Hay algunas que deberían regresar. También esa cultura del recalentado debe de hacerse, porque hay veces que en el primer intento no, y después triunfas. Pregúntenle a Pía Alonso, ¿cómo? Pía Alonso Gurbacho, no sé cómo se llama. Nancy Andrea Blanco, vamos Entre Ríos, vamos, echando muchas porras. Mila Brand, la chica de Mendoza, yo creo que es para futuro. Les digo, hay varias que deben de intentarlo de nuevo, si no se corona, no, se coronará una. Valen. Aldana Maceta es la más hermosa. Aguante Entre Ríos, es una niña rubiecita muy linda, muy doll, muy muñeca. Loki Doki, está Tatiana Calmela ahí, no sé, a lo mejor sí que si está, seguro la presentan y está jurado. Digo, mal harían si no. Ami Abuawar dice, no empezaba a las 8, ¿sí? Yo creo que es cuestión de la transmisión, aunque ya van atrasaditos una hora. Allá van a ser las 9 de la noche. La diferencia actual entre Argentina y México es de 3 horas. ¡Vamos, La Rioja! Dice la Lobanda. Audel Centeno dice Entre Ríos. Por acá está el Sol Bernia, también Entre Ríos. Nos dice Yanina Badín, dicen que está arreglado para que gane San Luis Tramoya. Comentan por acá, pero dicen, que todavía no griten Tramoya, porque dicen. Osito Árabe dice, hola reina, la mejor candidata posible es
Entre Ríos. También con chances Mendoza y Chaco. El resto no. Hay mucho título comprado también de veras, Osito Árabe. ¿Quién te mandó el oficio? Por acá dice Nancy Andrea Blanco, Entre Ríos. Por acá dice Azul Costilla, aguante, La Pampa y Yuli. ¿Qué opinas de ella? Pues vamos a opinar cuando ya las veamos en esta noche. Ay, en esta noche tan linda en Argentina. Ay, sí. Vamos a ver, se van a dar duro y tupido por ganarse el derecho de gritar Argentina allá en Tailandia el próximo mes. Ya, chicos, decía uno, hasta noviembre, hasta noviembre. Ya viene junio, julio, agosto, septiembre. A ver, julio, agosto, junio, julio, agosto, septiembre. Ay, no, todavía falta medio año. Todavía falta medio año. O sea que, así como que a bocajarro, no. Cookies, dice María Fernando Ceguera, dame tips para mi presentación en Miss Querétaro, porfis. Bueno, platiquemos las que necesites. Ya veo que tomaste tus primeras clases de pasarela, eres una chica odontóloga muy preparada, muy fanática de los certámenes, sabes por dónde sí, por dónde no, Marifer. Cuando gustes, nos reunimos vía Zoom para que tengamos una plática orientadora. Daniela López dice Mendoza y Misiones, las más lindas, pero mi corazón está con Mendoza. Loki Doki, está Chile ahí. Está Emilia Vives. Benja Viroco. Aguante Boca Loco, dice por acá. Carlos Antonio Aranda dice, vamos Chaco. Valentina, dice Valentina Pérez Col. Cookie amor, besos desde La Plata, Sofi y Valen, muchos besos hermosas. Ay, qué emoción, chicas, ya va a empezar esto y esperemos que ya no tarde mucho. Tal vez nos alborotan desde temprano y ay, yo no quiero pensar que el equipo que transmitió la alfombra vaya a ser el mismo que va a transmitir la final, porque entonces no lo vamos a escuchar. El pedacito de tiempo que estuve conectada, pues el audio no era lo mejor. Así que ojalá que no, chicos. Oigan, ya hay equipos muy profesionales que rentan todo para que les hagan las transmisiones. Vale la pena, chicos. Imagínense tener, ahí puedes conseguirlo, lo puedes conseguir que no, por intercambio, y están diciendo, esta transmisión es cortesía de productora, Miss Universe Argentina, todo se puede conseguir, chicos. Por acá dice Natalia Sánchez, Chaco, 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 es parecida a la mujer de Anthony, Miss Paraguay. Vamos, Chaco, Chaco. A la mujer de Anthony. ¿Quién es Anthony y quién es su mujer? Dice por acá Azul Costilla, aguante, La Pampa y Julie, ¿qué opinas de ella? Pues vamos a verlas ahorita porque no las he seguido tanto, estamos con el Miss Mundo, ya me preguntan de las Miss Supra, acabándose Miss Mundo ya veremos lo de Miss Supra, apenas chicos, apenas. Alú dice, según tu criterio, ¿quiénes son los mejores perfiles para este 2025? No, pues es que entrevisté a 4 y me gustaron por ahí algunas, pero no sé, vi fotografías de la chica de Entre Ríos, que no la ubico, y por lo menos en fotografías y en los posts, lo que puso, no sé si alguien le maneja en las redes, me parecía muy correcta, pero no la conozco. A mí me impactó La Rioja, la entrevisté, me impactó muchísimo. Ayer, me impactó muchísimo también a Santa Cruz, sí, me impactó, me gustó mucho, trae un buen equipo de producción. También por aquí hay, no me acuerdo, por ahí entrevisté a 3, 4, y hay una chica divina, delgadita, de cabello lacio. Me encantó, chicos. Hay tanto contenido que todos los días traemos que de repente ya no sé ni cómo me llamo. Gonzalo Rivero dice, Tatiana no vino. Ay, pues miren, bueno, ojalá estuviera ahí. Luma Luz, ¿qué tanto tardan si solo deben de abrir un telón tipo Teatro Antigua o Mayo? Ya, pues han de estar. Luego resulta que a lo mejor el jurado no lo ha acomodado, que las chicas no están peinadas del todo, que no saben. Que de repente de la nada, con un ensayo el día anterior de todo perfecto, el día del evento ocurre que en algo, pues que no hay señal, como cookies, que amaneció sin luz. O sea, hay cosas, chicos. A veces dice uno, ay, eso de la frase de aquí metió la mano el diablo, ay, a veces es verdad, porque dice, si todo estaba fríamente calculado, como dice Chapulín Colorado, y ¡zas! De repente las cosas no salen, qué horror. Lucas Verón, vamos, Chaco. Tatiana no pudo venir, está en Cannes. Oigan, todo el mundo está en Cannes, nada más faltamos ustedes y yo. Todo mundo está en Cannes. Ya me enteré que hay eventos que son por invitación, pero hay eventos que hay tickets de venta al público.
Entonces hay mucha gente que vaya a hacer las pasarelas y todo y que dan a entender que no pudo el certamen del evento vivir sin ellos. Y no, compras un ticket que incluya alfombra y van y se toman video y fotos y lo suben. Hay mucha inventada, entonces no crean todo lo que ven en redes y hay boletos a la venta para aparecer estrella en Cannes. Hay eventos en donde no puedes comprar porque es por invitación, chicos. Chicos, hay cada inventadez, cada inventadez. Beatriz Muñoz, aguante Chubut. Por acá nos dice Nicolás Fernández, a las 8 de Chile, que sería las 9 de Argentina, o sea que ya, dentro de 10 minutos. Muy bien. Por acá dice Lalo Banda, hoy en vivo de choripanes y chimichurri. Ay, qué rico, me encantó. ¿Qué tal? ¿Qué tal un choripán, mi querido Lalo? Guadalupe Gordillo, Mendoza. Ay, Mendoza, no nos acabamos de poner de acuerdo para la entrevista. Me tenía interés en conocerle. Por acá dice Azul Costilla, aguante la Pampa y Yuli, ¿qué opinas de ella? Oye, el copy pesta todo lo que da Bárbara. Azul Castilla, fíjate que no quiero adelantarme, poco las conocí. Ahorita que empieza el certamen, aquí sí. Vamos a opinar de lo que vemos, de la fortaleza, de la proyección, de esa fuerza impactante que debe de tener la chica para ir a dejar muy, muy en lo alto a la Argentina, chicos. Alfa Rex, Entre Ríos. Fíjense que Entre Ríos tiene amplias posibilidades junto con Entre Ríos, no, Entre Ríos con La Rioja. Y por ahí hay un par también. El top 5 creo que está muy definido. Azul Andric, Chaco, perdón. No es Chaco, es Chaco. Lucas Vite, vamos Entre Ríos, Aldana Macet. Por acá nos comentan también. Ana Acosta, Entre Ríos, vamos. Chicos, dejen su like, no les cuesta nada y es muy útil para nosotros. Vamos, Jujuy, dice David Gutiérrez. ¿A qué hora inicia? Bueno, se supone que debe haber empezado hace una hora, pero al parecer solamente fue el gancho publicitario y realmente empezará a las 9, tiempo de Buenos Aires, 6 de la tarde, hora del centro de México. Ezequiel Alanís, Aldana fue musa de Osmel. Es una carta fuerte para Tailandia. ¿Cómo que fue musa de Osmel? Cuéntanos, ¿ya la vio? ¿Ya la probó? ¿Le ayudó en la preparación? ¿Opinó muy bien de ella? Dime, Ezequiel, ¿qué relación directa tuvo con Osmel y qué opinó él de ella? Azul Andrick dice, ¡Chaco! ¿A qué hora empieza? Se supone que en unos minutos. Saludos desde Jarro Cachao, Chaco, dice Lucas Verón. Saludos a todas mis joyas de parte tuya y de Cuquita también, a todo mundo. Qué bueno que están por acá. San Luis, Noelia Fruto. San Luis también, fíjense, para que vean. Es otra de las provincias ahí en Argentina. Y entonces, bueno, no tuve el honor de entrevistarle. Entonces no estaba enterada ni de seguir el certamen. Pero luego me encanta, es como en la antigüedad. Prendías la televisión, empezaba Mis Universo y decías, a ver, esta es la mía que ya conozco, pero las demás las conocías hasta esa noche. Y aún así, tenías buen tino para decir, esta es la que va a ganar. Entonces, cuando no se sigue un certamen nacional y se ve la final, se aplica la misma técnica. Guadalupe Gordillo, Mendoza. Hola, Cuquita, me dice Martín Ramos. Martín, muchísimos besos. A ver, permítanme ahí. Ay, me dio. Soy alérgica a la luz, resulta ahora. No sé, de repente me pasa. Yo creo que son los tiempos de humedad con calor, que está habiendo últimamente, pero se agradece porque hemos tenido temporadas de calor sin humedad y es terrible, terrible porque se secan las plantas, hay mucho horrible. El calor también seco es terrible. Sudas menos, pero se sufre mucho. Sil Rocks, ¿a qué hora empieza? Queremos creer que en 5 minutos, sí. Queremos creer que en 5 minutos. Ami Aguaguat dice, emocionada por ver a Emilia Díez conducir en Miss Argentina, chicos, y lo va a hacer increíble, tiene mucha experiencia frente a cámaras, frente a micrófonos, manejando audiencias, lo va a hacer muy bien. Chaco, dice Azul Andric. Por acá Karina Leyes dice, realmente nadie me mata, o sea, ninguna candidata le encanta. Eliana Lombardo dice, Mendoza. Germán Alba Gerchus nos dice, vamos, La Rioja. Mila Brand dice, es idea mía. Hay una que se parece a Flor de la T,
No recuerdo de dónde es Miss, pues vamos a verlas ahorita. Romina López dice, siempre empieza tarde todos los concursos, sean pacientes, ¿sí? Sean pacientes, chicos, y así va a ser. Por acá nos dice Sonia Edith Guariglia, aguante Buenos Aires, vamos, Aye, La Rioja con todo, dice Sandra Coronel. En la entrevista que nos dio en este canal, Aye no dejó para nadie. La gente quedó muy contenta con ella. Daniela Cárdenas Mendoza, la nueva Miss Argentina. César Navarrete dice, hola Cuquita, gracias por alegrar nuestras tardes. Gracias, Cesarito. Qué gusto. Oye, nos veremos próximamente. Espero en algunas semanas andar por allá en la Ciudad de México. Mabel del Duca dice, la más bella, la que representa Tierra del Fuego. Vamos, Danisa. Ay, qué interesante, no la he visto. Ya la quiero ver. Ami Aguaguad, emocionada por ver a Emilia Díez de conductora. Sí, la verdad, todos. Martín Mosel dice, hola, buenas noches, hola Martín, ¿cómo estás? Muy buena noche. Lucas Verón, saludos desde Jarroca, chao, Chaco. Por acá nos dice Ruby Ibáñez, chicos, ya está arreglado. Lo vi al mediodía y gana la Macet de Entre Ríos. ¿Cómo lo viste? A ver, cuéntanos rápido. Ruby, cuéntanos. Esta es labor periodística. Tú cuéntanos, dinos. Hablé con ella directamente, aquí está, les muestro la conversación. Me mandó unos audios, aquí los tengo, y ya los escuchamos. Así, así en casual, coméntanos cómo va a estar esto. A ver, chicos, me voy a tomar una pastillita refrescante de la garganta. Ay, las envuelven como si fuera el último día del resto de sus vidas. Mm, muy bien. Dice por acá, Luma Luz. ¿Qué tanto tardan? Así ya dijo. Ay, no, ahora sí ya empezó, chicos. Ahora sí, ya empezó. Vamos a ver. Ay, espérenme. Ah, música, tango. Lo tengo que quitar, chicos, lo tengo que quitar porque el tango me arma tango. Pero qué bien que lo pongan. Pues miren, sí, es un escenario, un teatro, me gusta. Es tradicional, chicos. Hay que aprovechar lo que hay, el recurso que haya y lo que tenga enfrente. Ustedes no saben la cantidad de eventos que tuve que sacar con puras luces. ¿Con qué aliado? Ay, se ve muy aburrido. Luces, luces. Vamos a meter luces. Y lucía bastante bien. Ya es lo más, lo más económico, pero creativo, que siempre nos sacaba del apuro. Bien, qué interesante. Yo nunca he bailado un tango. Armo tangos, que es diferente. Qué bonito es. Las tradiciones son lindas. Y hay unas icónicas a nivel internacional como estas. Muy bien. Pues bueno, opening. Es que vuela la chica porque les iba a decir, hubiera estado muy lindo que ellos hubieran aprendido dos, tres pasitos solitas que ayudaran o que combinaran con el tango y entonces los bailarines profesionales al centro y ellos y las demás, las chicas, las candidatas alrededor. Pero entre que vuela la bailarina y se ve el espacio reducido, a ver, vamos a calcular. ¿Cuántos metros tendrá de fondo? Ahora que si abren esa cortina y hay un super escenario atrás, pudiera ser. A esto se le llama proscenio, chicos. A esta parte que está donde están bailando se le llama proscenio. Entonces, yo en broma les decía a mis compañeros actores, el proscenio se inventó en Grecia gracias a mí, porque mi público me necesitaba muy cerca. Miren, hay gente que está llegando, al menos se ve que están peinados, pero miren, van llegando, ahí están las cabecitas. El de la cámara de estar feliz. Feliz, pero llegaron como primas de la quinceañera, tarde y muy seguras de sí mismas. Miren, no son las candidatas. Ay, qué bueno que lo pusieron la toma para que me calle, porque ya estaba yo acusándolas de llegar en prepotentas familiares de la quinceañera. Pues miren, no. O sea, sí hay proscenio del teatro, pero les pusieron una pasarela al frente. O sea que el telón rojo sí es fondo, fondo. Deberían de sorprender que se abra y haya más allá atrás. Pero luego lo que no hay son cámaras para visualizar. A ver, pues mira, lindas, arregladitas, colas altas, ondas. Ay, miren qué guapas. Hay castañas, rubias,
Miren, la chica de enfrente, les digo, la entrevisté. Platiqué con ella, la que está al centro, muy poderosa, ¿eh? Que si se corona, no se extrañen. También a la de la izquierda, que está al frente, también la entrevisté, muy linda. Oigan, qué guapa se ve la chica de la derecha también, ¿eh? Muy en Miss. Muy en Miss. Ahí están, ven. Andy, a eso me refería. Unos cuantos pasitos de tango me ayudan bastante. Ah, no, no es tango, es algo pop. Pero tampoco no parece de tango esa pose. A ver. No, no he empezado la canción. ¿Qué debe de ser? Debe de ser algo tanguesco. A ver. Tin, 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 tin. Ahí van, ya. Voy a quitar la música, chicos. Ni famosa eso, no la ubico. Bueno, más bien la música actual ya no la ubico. A ver, ahí están. Mm. La resolución de la imagen bastante deficiente, es por la calidad de internet que tienen ahí. Seguramente luego son lugares muy llenos de estructuras gruesas, metálicas o de cemento. Y ocurre que para la contratación de servicio inalámbrico, pues no pasa. Eso nos pasó en el Teatro Frufru cuando la lejana ya primera reunión con The Miss Universe, ¿se acuerdan? Hace mucho, en enero del año pasado. Así pasó que la señal era pésima en el teatro. Y aquí puede ser que se dé lo mismo. Pero bueno, mientras podamos medio verlas y tener unidad de quién gana. Porque me queda claro que con esta calidad de señal no vamos a apreciar muy bien ni los rostros ni los detalles. Ahí está. Ya ahorita supongo que se acabará este musical, las chicas se replegarán a los costados y llegará Giuliano, dará la bienvenida, presentará a Emilia comenta, ven detalles de lo que va a pasar, nos comentarán de las etapas, no sé si aquí inmediatamente algún top manejarán o si a las chicas las van a mandar a otra etapa para que modelen todas algo, no sé. Me gusta porque veo una gran cantidad de candidatas, me gusta para que de aquí saquen un top y de ahí arranquemos con las pruebas de la final. Viene, sí, son bastantitas. Ahora viene el otro grupo también a lucirse al frente. Ahí están. Nada del otro mundo, pero tampoco feo, está bien. Para hacer esas gracias, ensayarlas una semana, no crean. Hay personas que no tenemos buena memoria coreográfica. A mí no se me da tanto. A mí de repente dice, ay, no era el paso ¿cuál era? Por eso yo siempre al centro como que pueda improvisar. Para que no sepa la gente que me equivoqué. Crean que improvise. Muy lista, yo soy muy astuta, yo soy de estrategias. A ver, ahí vienen. A ver. Volumen. Ah, no llegaron juntos. Una vez más. Ahí están, Emilia y Giuliano. Muchas Muy gracias, bella. candidatas, por este gran opening. Ahora a prepararse a lo que depara la noche, por favor. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Buenos Aires. ¡Wow! Wow. No puedo hablar. Wow. ¡Wow! Muy buenas noches, Argentina, Buenos Aires. Tiene un aquí gran con sentido del todos humor, nosotros Emilia. presentes. Este gran aplauso se la llevan ustedes hoy por formar parte de este gran sueño. Sí. Mansión Tango es un espectáculo. ¿Y sabes qué es un espectáculo también? Cuenta. La gran sucesora que tendrá Magali Benejam. Ahí Actual está. Miss Universo Argentina 2024. Ah, miren, hablaron de Magali. Así que hoy conoceremos quién será la que se lleva esa labor tan importante, esa responsabilidad tan importante de representar, por supuesto, su lindo Argentina. Bueno, primero que nada, soy un afortunado y para que lo vean, miren la mujer que tengo aquí a mi lado. Un gran aplauso porque Argentina te recibe con los brazos abiertos. Emilia Díez, Miss Universo Chile 2024, que hiciste historia. Muchas gracias por esas lindas palabras. Es primera vez que estoy animando, así que ustedes, Argentina, Buenos Aires, son mi debut. Y Pensé que tenía experiencia. Un recibimiento, la verdad es que ha sido Lo hace todo muy muy bien. lindo. Mi bienvenida, la gente, la comida. Y estoy súper emocionada de ser parte de esta gran noche, así que muchas gracias. Gracias. Tiene el talento, Emilia, así que puede con eso y más. Y le vienen cosas muy buenas. Opening fue, por supuesto, una creación 100% del señor Carlos Pereira.
Así que un gran aplauso a él. Nuestro productor general. Así es. También vamos a agradecerle porque este opening tiene una estructura de todo tipo. ¿Bien? Carlos Menéndez son los trajes deslumbrantes de las chicas. Y a Metro de Tela, por brindarnos esas telas maravillosas. Metro de Tela, qué maravilla. Mansión Tango, el lugar donde estamos en este momento, que realmente es una reliquia nacional. Y hoy, justamente 25 de mayo, acontece y amerita que nuestro Miss Universo sea más argentino que nunca. Así es. Y como lo cuentan, a lo que vinimos. ¿A qué vinimos? Mi parte más importante es la presentación. Ahí está. Vamos a conocer 28 candidatas. Es lo primero que vamos a conocer de las candidatas. ¿Están preparados, Argentina, Buenos Aires? Viene el autopresentación, ya metieron los pedestales, casi les pegan. Que no escucho. Muy bien, van a dejar sus micrófonos, serán los mismos que utilicen las candidatas. Muy bien. Escúcheme, Entre Ríos, Mendoza, estoy escuchando. La Pampa estoy escuchando. La Pampa se escucha. Yo Santa estoy escuchando cada una. A ver. Mendoza. Bueno, está vamos a muy ver qué peleado. decía nuestro lindo jurado. Ahora sí lo vamos a dejar para que las conozcan ya en este instante. Buenas noches. Ahorita nos vemos, les dice Emilia. Regresamos. Ahí vienen ya las 28 candidatas. Entonces va a haber un grito de provincia y nombre con la famosa autopresentación. A ver, vamos a ver. Voy a hablar, hable y hable para que no... A ver, ahí viene. Deberían de estar entrando todas, porque si las dos van a llegar e irse, va a ser lento esto y sin ritmo alguno. Melissa García, Buenos Aires. Me gusta Buenos Aires, chicos. A ver, vamos apuntando. Sandy Campal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cava me gustó también. A ver, Buenos Aires. Es lo que les digo, se hace muy lento esto. Tienen que avanzar más rápido. Tienen que avanzar, el ritmo se rompe y se hace lento esto. A ver, de aquí... y entrevisté también a la güerita de la izquierda, que es una señora de 45 años. Ella. Andrea del Prado, Catamarca. Catamarca. Yo tengo una blusa así con esa tela. Es bella Chaco, pero le falta, chicos, se le ve la falta de preparación. Yo sé que hay gente conectada apoyando a Chaco, pero la siento todavía verde, la proyección no está en su tope. No la voy a poner, llevo a Buenos Aires y a Cava. Cava. A ver, ¿quién más, chicos? Karen Adriana Pray, Chubut. No la pongo a la de Chubut en la lista. Sí, la voy a poner, pero aún la siento verdecilla también. No me encanta, pero bueno, vamos a ver. Ahí van, llevo 3. Hay que checar cuerpo, estatura, proyección. Vean la pasarela, vean por ejemplo la de la izquierda nuestra. Estela Batallés, Cordillera. No la veo destacando, chicos. Yo. Camila Vázquez, Corrientes. Verdecita, es bonita, es muy bella, pero la siento verde. No les voy a anotar, chicos. Ando en estricta. Quiero la mejor candidata para Argentina. Pero bueno, yo no la defino, solo opino. A ver, la chica de la derecha creo que es Entre Ríos, ¿verdad? Evidentemente esa chica va porque va. Vean el cuerpo, la pasarela, la proyección. Aldana Macet, Entre Ríos. Sí, chicos, sí. Hay cosas muy claras. Hay cosas muy claras. Y esta es una de ellas. Sola Costa, Formosa. Me gustó mucho cómo gritó el nombre de acá, pero no, chicos, no la veo con el tamaño de Miss Universo, no. Y no me refiero al tamaño de talla. Todo, integralmente.
Recuerden, esto es opinión de candidatas en certamen de belleza, no son ataques personales ni desacreditaciones al ser humano, es como candidata de certamen. Ella Julieta me gusta. Escontrela, Islas del Atlántico Sur. Me gusta, y la banda. Islas del Atlántico Sur. Ana Herrera, Jujuy. No me encanta tampoco. Llevo 5, chicos. 5. A ver, ya ahí, chicos. Hasta ahorita creo la mejor es Entre Ríos. Hasta ahorita. Vean, ahí ya destaca por pasarela y por estatura la chica rubia. La otra chica no trae pasarela. Ah, esta es la Pampa. La Pampa. Ella debe de regresar. Ahorita Entre Ríos me le ganaría a la Pampa. Lucía Sacerdoti, La Plata. No, suave verdecita. A ver. Pensé que estaban patrocinados los zapatos. Parece que no. O les dieron distinto modelo. Miren, por ejemplo, le falla la pasarela a la chica a la rubia alta. Y aquí viene la Rioja. Que me encanta. Ayalén Torres, La Rioja. La veo llegando lejos. Delfina Sosa, Mendoza. Miren, Mendoza me gusta, la voy a poner, pero Mendoza no está lista para esta edición, no. ¿Qué no reconsidera a Mendoza para otro año? A ver, ay, me encanta el cabellazo y la actitud, y a ver, la chica de ella. ¿De dónde es? Xiomara Mena, Misiones. Ay, Misiones, está muy guapa. Paula Ramos, Neuquén. Ay, chicos, me gusta. Ya veremos ahorita el traje de baño. Lo Neuquén me gustó. Bien, ya van, ya, qué bueno. Ese trajecito que traen con esos tacones es muy comprometedor, porque ese traje no le queda bien a todas. Hasta a las delegaditas le saca vientre. Y no. A ver, me gusta la de la izquierda, ella. A ver, Caterina Rafaeli, Patagonia. me gusta Patagonia. Nayara Infante, Río Negro. Ay, Río Negro está muy linda también. Vamos a ver cómo se desempeñan. Es que esos tacones son muy feos. O sea, les deforman las piernas y traen unos bloques, les jalan las piernas al centro de la tierra. A ver, vamos a ver, chicos. A ver, aquí se ve un bonito cuerpo de la chica de Morocha. A ver, ella. ¿quién es? Cecilia Roldán, Salta. La voy a colocar, pero ahí no la veo ganando. A ella la entrevisté, chicos, está yendo allá, tuvieron fallas de internet. A ver, chicos. Noelia Frutos, San Luis. Ella es la que dicen que ya está palabrada. Sofía Casola, Santa Cruz. Santa Cruz les dije, me gusta. Aunque no las veo ganando, chicos. Mira. Entre Ríos, definitivamente, y La Rioja, ¿eh? Pues miren, llevo anotado. Ay, qué linda rostro de las dos. Me gusta la de allá, castaña es ceniza, me gusta. Valentina Galici, Santa Fe. Me gusta Santa Fe. Luisa Nunejola, Santiago del Estero. Santiago del Estero, me gusta. Vamos a verlas en las siguientes etapas. Pero, oigan, estoy apuntando más de las que creí que iba a apuntar. Voy a checar si voy a tiempo, creo que sí. Danisa Sol Fernández, Tierra del Fuego. Es guapa, pero no me encanta. Florencia Costa, Tucumán. No. Bellas, son bellas las dos, pero no las veo con la fuerza suficiente para ir a Tailandia.
A ver, ¿ya fueron todas? Llevo apuntadas bastantes. A ver, ahí viene ya Emilia y Giuliano. Así es, muy bien. Muy bien, se le nota la regidad y la pasarela. A ambos. Bueno, Qué lindo momento. ¿las conocieron? ¿Les quedó ¿Saben? claro? 17, provincias. anoté. Son 28. 28 candidatas. Así es, 28, donde lo están dando No apunté a absolutamente 11. todo. Es una labor difícil. Realmente. Yo me quedé con una duda. ¿Cuál? Las hinchadas no las escucho. Yo tampoco. Animando al público, a ver, No la escucho muy bien. Giuliano. Ahora sí. Qué lindo momento. Esa, Bueno, te cuento, Emilia. Argentina se caracteriza por eso, por tener una hinchada que mueve mundos. créeme que lo tengo bien claro. ¿Ah, sí? Me ha quedado claro esta noche. Bueno, y ahora sí. Y hay algo súper importante respectivo a las energías que hay en el público. Eso dan el apoyo a Ah. las candidatas que están ahí atrás. Totalmente. Algo bien difícil, pero demuestra muchas cosas de una mujer poderosa, como las 28 que están ahí atrás, esperando por un momento que todo aquí, por lo menos mi favorito. Así es. Pero bueno, viste que acá se califica, se Está evalúa. atorado el telón de fondo. ¿Y qué hacemos ahora? Yo creo que es momento de presentar al jurado. Así es. Pues Tenemos sí, un fuerte aplauso, muy bien. aplauso para el jurado, por favor. Pero Venga, antes de presentar venga. al jurado, Dime, hay que darle un aplauso masivo, muy fuerte al Ah. responsable de que esto ¿A Keno se haya Mansur? materializado. El señor Keno Keno Mansur. Mansur. Es el director Keno Mansur, nacional arriba, por del favor. Miss Universo Argentina. Es bajo perfil. Gracias, ahora Keno, sí. por cumplir el sueño de Sí. muchos Misses. Bueno, vamos a presentar al jurado, vamos a partir con el doctor Leandro Vila, nuestro médico cirujano oficial. Alejandro Vila. Una camarita al frente, bueno, o que Para volteen. que lo Bien, conozcan, bien, para sí. que le vean las Que se caras. giren a la Así es. cámara, Y ahora sí. voy a presentar a la señorita Rocío Robles, conductora de ESPN Argentina. Qué lindo. Y está muy Yo bien. continúo con Alejandro Kelman de Mansión Tango, la casa. El anfitrión. Muy bien, muy buen recurso. No tengo cámara enfrente, Pido que se entonces ponga que de pie esta voltee. belleza. Julieta García, Miss Universo. Me encanta, 2021. Julieta inolvidable. Qué linda, Julieta. Siempre le Marina faltó un Yavanini, poquito de CEO de estrategia. Alash Moda. Otro patrocinador, Ra. Y sigo con estas bellezas que deleitan a nuestro país. Arriba y de pie, la Bien. señorita Yamile Dahut, Miss Universo Argentina 2023. Van a gritar, ella es colombiana. Y finalizamos Nació ahí en con Buenos Aires. Carlos Pereira, productor general. Y Carlos Pereira, productor general del evento. Muy bien, Carlos. Y nos queda uno, el más Bien. importante. Todos son muy importantes. Sí, pero este pesa fuerte también. Pisa ¿Quién fuerte. es? Pero a él no le gusta pararse. Se va a parar. ¿Sabe Lo qué, obligamos. Arriba Ah, y de Keno. pie, Keno Keno Mansur. Pero para No sé eso, si fue mejor decir el como más habíamos mencionado, que importante. esto se materializa gracias No a sé, ellos, no que sé, son no los sé. organizadores, Carlos, Keno, el director. Pero también detrás de todo esto están los famosos sponsors, que son los que hacen que todo esto sea posible. ¿Estás con tiempo para que yo los mencione a todos? Son muchos. ¿Son muchos? Son muchos. Pues así pero hay que acompáñame en mencionarlos, esta, pagaron, porque acá pagaron. Vamos a y- estar agradeciendo a Q. Mansión Tango, este super teatro que es una reliquia total de nuestro país. Un aplauso, por favor. Una reliquia que Pereira brilla en la Producciones, actualidad. Raiden Producciones, By Rainero, Palermo Wine Bar, Hotel A ver. Lennox, Carlos Meléndez, Metro de Tela, Yes Me encantó el metro de tela. Baño, Couch, Yo voy a hacer una dulcería que se va a Una llamar más el kilo de flores, azúcar. Catherine Montverde, el doctor Leandro Vila, Alash Moda, Figurates, Joana Maraín, José Saltarén, Casa Tónica, la Universidad de la Belleza, Sani, Turismo El Puente, Thunder, Harry. La señal, la señal.
son Baires Tour, La Ribera Caminito, Mariano Romero, Costa 7070, Madrid Todo Center, pasa, todo pasa. SmartFi y Cromogénesis. Cromogénesis. Me Bueno, faltaron bastantitos, algunos, han de haber Ivana. sido unos Yo creo que ¿qué? no quedó ninguno, 25. me parece. Oye, ¿sabes qué? Te voy a dejar este momento para que tú presentes Ah, mi categoría favorita de esta noche. ¿Saben cuál es? Yo Traje lo de digo baño. por un tiempito. Bueno, que es una gran compañera y excelente mujer que nos está acompañando ¿por qué se hoy retira como figura Emilia? estelar de este certamen. Y ahora sí, estamos todos atentos, alerta al jurado, por favor. Observen todo esto, anoten. ¿Cómo están por acá? ¿Bien? ¿Súper bien? Bárbaro. Comienza Una etapa. el famoso desfile en Bien. trajes de baño. Esta es Mira. una pasada muy particular porque expresa el empoderamiento de la mujer, la seguridad que expresa. Ser una Miss es algo que es mucho más complejo de lo que parece. Y en este tipo de pasadas hay todo un desafío. Así que, director, cuando comiencen y ustedes manden, comienza pasada de swimsuit. Ojalá pongan un súper donde diga cuál es y no vamos a tener confusiones. Ya no creo añadir a otras. A ver, ay, le voy a poner, le voy a quitar le voy a quitar, chicos, el audio. A ver, ella es la chica de Buenos Aires. Ay, sí, qué bueno que le pusieron pleca. Melissa García. Miren qué cuerpo tan trabajado tiene, chicos. Qué cuerpo tan trabajado, me gusta. Sí, sí, sí. No, ella sí tiene la fisonomía, no es tan acinturada, pero me gusta, sigue estando en mi lista. Entonces, ¿qué? ¿Le pongo palomitas? Sí. Para ver si en la siguiente etapa la mantengo. Cava. Qué bonito cuerpo y bonita pasarela. La chica proyecta bastante bien. Me gusta, chicos. No la veo coronada, hay mejores opciones para el Miss Universo, pero es una chica que tiene para pasar el siguiente recorte. Luego apunté a comunidad extranjera. Ya no quiero apuntar a una que no apunté antes. Catamarca. Ella es madre de familia, acaba de ser mamá de un chiquitín que tiene año y medio. Andrea del Prado tiene 45 años, hace mucho ejercicio, está muy metida en el papel, pero no le veo los tamaños, con todo respeto, para ir a ganar el Miss Universe con la banda de Argentina. A ver, a Chaco no la apunté y sin embargo, a ver. ¡Ay! La voy a tener que subir, no detener, sino amerita a Chaco que la ponga. Le faltó proyección al hablar, pero ahora me gustó su cuerpo y cómo proyectó en el escenario. Chubut. Vamos a ver Chubut. Es una chica muy linda, pero no la veo llegando lejos en un Miss Universo. Acuérdense que estamos buscando una Miss Universo. Comunidad extranjera. La siento un poco gruesa, con toda la inclusión. La siento un poquito gruesa, pero a ver. No la voy a quitar, pero no le voy a palomear. Y viene una máxima, Entre Ríos. Ay, chicos, Entre Ríos. A ver. Es bella la chica de comunidad, es bella. A ver, ¿por qué ah, no, Cordillera. Bueno, es que no te a Cordillera por eso. Ahí está Giuliano. ¿Qué hace Giuliano? Ahí lo tienen entre piernas. Ni siquiera está en proscenio. A ver. Sí, no le falta proyección a esta chica. Muy bien. Muy bien. Nos saludó a todo mundo. Corrientes. Camila Vázquez. Otra vez como que les falló un poquitín la señal. Ojalá no se les suspenda. Una chica de Corrientes.
No la tengo anotada, no la anoto, no. Bien. Entonces tengo a 18. Entre Ríos. Aquí se va a empezar a perfilar. Vean nada más eso. Vean, imagínense Tailandia a Aldana Masei. Imagínensela con la banda de Argentina, pues sí. Ahora falta qué tanto proyecta aquí, exacto. Aquí necesita sacarse a la modelo y ser una Miss muy empática. Claro que le voy a poner palomita, pero no es que no tenga cosas que pulir todavía. Bellezón tiene. No, véanla, todo en su lugar, con las dimensiones, el tamaño, todo. Muy bien. Formosa, regordeta, es una chica que tiene un largo camino por recorrer todavía para pues llegar a un gran slam representando a Argentina. Rostro divino, eso sí. Divino. Islas del Atlántico Sur, que la anoté, vamos a ver. Tiene linda figura, una pasarela un poquito, no sé, será desdibujada. Sí tiene proyección, miren, véanla. Sí sabe transmitir en el escenario. Todavía tiene por ahí cierta timidez. No le voy a poner palomita, pero ahí se mantiene todavía en la lista. Vamos a ver. Igual la eligen para el siguiente recorte, no lo sé. Jujuy y Ana Cecilia Herrera. Muy bonita, es muy bella. La siento un poquito pasadita de peso. Ella es de las que con las que puedes llegar a trabajar para más adelante, sí. La Pampa, que es favorita de muchos, Julieta Ricardes. Sí, mucha gente en Argentina apoya a La Pampa. Tiene todo, chicos, véanla. Me gusta, le voy a poner palomita, claro. Ya me recuerda un bastante a Miss Universe Ecuador 2024, chicos. La Plata no la anoté. Lucía Sacerdoti. Es linda, pero miren cómo está su expresión y su pasarela. Requieren pulirse y evolucionar. En otra edición, ¿por qué no? Hay que trabajar el cuerpo, todo. De manera integral hay que trabajar más. La Rioja, Ayelén Torres, a mí me encanta. Ayelén, véala, flota en el escenario, Ayelén. Tiene un rostro muy lindo. Ella es superviviente de la endometriosis. La pasó muy mal, muchos años de su vida, hasta que la diagnosticaron. Interesante. Delfina Sosa de Mendoza, miren, rima. De Mendoza, Delfina Sosa. A ver, es bella, claro. Muy bella. Se parece a una actriz mexicana de los años 70 y 80. Ay, se me olvidó, no me acordé y ahorita se me olvidó. Alicia Encinas. Muy delgadita, muy guapita. ¿Qué será? Que le ponga. No le voy a poner palomita, porque hay que ir pensando en el siguiente top. De 28, yo creo que se van a ir a 15. Misiones. Ay, sí, Misiones sí la puse. Qué buen cuerpo fit trae. Muy delgadita, pero todo muy en su lugar. La voy a meter al siguiente top. A Misiones. Neuquén es mi siguiente. Aquí está. Paula Ramos. Pues lo hizo bien. La voy a poner, chico. Le voy a poner palomita. Me gusta. Me gustó lo que me transmitió. A ver, ¿quién más? No es la máxima, pero me gustó.
Patagonia. Caterina, es que no se lee, está muy mal la definición de la imagen. Ay, no sé, son de esas que digo sí, digo no, ¿será que sí, será que no? Pues sí, Río Negro. No sé, no me encanta la pasarela, la proyección no tanto, no le voy a poner palomita. Ella es, ay, no, pero ella quién es. No le voy a poner palomita a Río Negro, claro. Luego viene Salta. Cecilia Roldán. Ay, no es la más linda, pero tiene con qué, chicos. ¿Qué hago? A ver. Ah, no me equivoqué. No, Salta, sí. San Juan. A ver, sigue San Luis. Noelia Frutos. Tiene la pasarela extraña porque hay una pierna que mueve distinto a la otra, como que se recarga más en la derecha, izquierda. No. Ay, siento que la van a poner, que la van a pasar. No por lo que dicen que ya está arreglado, pero a ver. ¿Saben a cuál no voy a quitar? Le voy a quitar la palomita a Neuquén. No sé, traigo ese. A ver, Santa Cruz. Santa Cruz es bien poderosa y en entrevista seguro hizo estragos. Es decir, que le fue muy bien. Si Santa Cruz va porque va. Desde que la entrevisté, le vi el poder. Santa Fe. Ay, me gusta. A ver. Sí, me gusta. Muy coqueta, muy chispeante, muy bien. Sí, me gusta. Me gusta. Y Santiago del Estero. Santiago del Estero. Me gusta. No, pues le puse palomitas a muchas. Una, dos. Todavía hay otra chica que no anoté, que es la de Tierra del Fuego, no me acabó de gustar. Sí, creo que las últimas dos no las anoté. Danisa Fernández. Actitud linda trae, fuerte trae. ¿Será que la debo de meter? Florencia Costa, de Tucumán. Tengo 13 con palomita, 13. A ver, viene Juliano. ¿Bien? ¡Wow! ¡Qué cuerpos! ¡Qué integridad en total! O sea, bellas ¡Qué todas. integridad en Muy total! muy ¡Qué bien. integralidad, mi querido Muy Gio! bien el trabajo de todos ustedes, la verdad, espectacular. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Le gustó? Muy bien. ¿Sí? ¿Vamos bien?
Continuamos con este vivo que lo están apreciando en vivo y en directo por la transmisión de Miss Universo Argentina. Salúdanos hasta México, Y Juli. bueno, después vamos a ver todas las repeticiones en todos lados. A ver. Y ahora sí. Bájenle esa música. Exactamente, A ver, a estamos ver, a ver, a hablando ver. Siempre que son momentos A ver. ¿Quién es? ¿Qué para vamos a pasar? recordar quiénes estuvieron acompañándonos o representándonos en nuestro país años anteriores. Y vamos a recibir unas invitadas especiales. Así que, A ver. ¡Ay! si me lo permiten, voy a llamar para que por favor me acompañen al escenario estas Miss Universos argentinas que han marcado una historia en la plataforma internacional. Julieta García, por favor. Ahí está, pero por favor. Yamile Dahut, por favor. Yamile Venga con Dahut. nosotros. Ay, parece que estaba rezando. Y Laura de Meli. Ahí vamos a Ahí acompañarlas. Ahí están. Bendito Bella, yo, bendito bella. yo entre estas Julieta bellezas divina. de mujeres. Ahí vamos. Tucumán apoyando. Acá tenemos a las chicas superpoderosas, les damos un gran aplauso. Miren lo que son. Esta es nuestra historia en el mundo de las Misses. Ahí la ven. Voy a poner acá. También le vamos a mandar un gran saludo a Magalí Beneham, que fue la última, que nos dejó en un podio muy alto, un top 12, ¿sí? Pero bueno, vamos a conocerlas a ella. A platicar con poco, ella. Porque Laura, hasta el momento, fue del 2000. 2003, hace muchos años. Miren, 2003. Ella impacta con su belleza. Contanos un poco de tu experiencia en la plataforma. ¿Qué consejos le darías a estas nuevas aspirantes? Bueno, allá a lo lejos, la verdad que Qué para mí bella, fue algo qué bella precioso porque fue un honor, más allá de una responsabilidad gigante. Lo que fue Miss Universo fue mi primer concurso y el concurso más grande, pero con menos experiencia. Yo no estaba preparada para ese tipo de exposición y plataforma, pero fue realmente un regalo soñado, porque después de allí se abren muchísimas puertas. Y pude representar a mi país en otras plataformas 6 ocasiones distintas internacionalmente, y fuimos obteniendo diferentes puestos hasta llegar al primer finalista la última ocasión. Por lo tanto, es todo aprendizaje, es realmente ganancia. Correcto. Y muchísimas cosas más allá de los resultados es el equipo humano, las amistades que uno deja y tiene en cualquier parte del mundo, el intercambio cultural. La verdad que es maravilloso. Hoy tenemos 28 mujeres, cualquiera de ellas puede llevarse la corona, sinceramente. He tenido la suerte de conocerlas en las entrevistas personales y ha sido un gusto, y es tan difícil. Habría que partir pedacitos y pedacitos de esta corona porque es de corazón, se los digo, y ojalá podamos todos apoyar a la ganadora, aunque no sea tu favorita, mi favorita, la favorita de otro, sino que seamos bien argentinos y apoyemos a nuestra nueva Miss Universo Argentina, sea quien fuese de estas realmente, porque se lo merecen. Bien. Yo realmente, hoy lo había dicho cuando comenzamos el show, es difícil el papel del jurado, o sea, tanto las entrevistas, está complicado hoy. Está complicadísimo, de verdad. Es muy difícil porque uno dice, tener ahí 3 coronas, 4 coronas, todas se merecen 6. No, esta es hermosa, no, esta tiene esta historia. Qué linda, Las me encanta historias, esta son reina. Mujeres valientes, resilientes, la verdad que todas tienen proyectos hermosos sociales y que alzar la voz y contar. Y ya yo creo que, por lo que hemos hablado, han tenido las oportunidades en estos días de también ellas conocerse, crecer, divertirse, porque también se divirtieron, y eso es lo lindo, ¿no? Porque eso lo llevas en el corazón, y fíjense, después de 22 años me hacen ponerme las pestañas y recordar otra vez esos años dorados. Qué linda. Bueno, Te ves divina, voy a hermosa. pasar para este lado, me corro por acá. A ella la adoro. Ella es Yamile Dahut, representante, donde me tocó evaluarte. Bienvenida a esta belleza universal argentina que nos ha representado en el mundo en el 2023. Así es. Bueno, buenas noches Argentina, buenas noches Buenos Aires.
qué orgullo y sobre todo qué honor estar acá. Mira, yo creo que siempre lo que ella la ha caracterizado en su concentración es la oratoria que tiene, que te quedas así. Quiero que le expliques a todo este público qué necesita una Miss para llegar al universo. Bueno, lo que pienso que es primordial es siempre ser fiel y auténtica, sobre todo fiel a sí misma por encima de cualquier cosa, de cualquier razón, de cualquier motivo, porque siento que eso no pelea con nadie. Cuando uno es real, cuando uno es auténtico, eso honestamente fluye, es una esencia que se transmite, que traspasa pantallas, porque la mayoría de gente quizá no tiene la oportunidad de verte, de conocerte, y sin embargo se van impregnados de esa energía. Así que creo que eso es algo fundamental y que hace y permite que una reina genere recordación y se quede plasmada en el corazón de las personas. ¿Y por ejemplo, en la concentración internacional, sentís que haya un cambio, un antes y un después de pasar por ese proceso? Sí, por supuesto, claro. Siento que el hecho de pasar por una plataforma como lo es el Miss Universo es una experiencia que te cambia y te transforma la vida para siempre. Yo sí creo que es un punto de inflexión en la vida de cualquier mujer que tiene la oportunidad, incluso no solamente de ir a Miss Universo, de tener la valentía y el coraje, porque verdaderamente eso es de representar a su país ante el mundo. ¿Estás presionada como jurado? Bueno, creo que es una gran responsabilidad la que tenemos todos nosotros. Este grupo de mujeres está verdaderamente muy preparado, muy parejo y bueno, la verdad ojalá uno tuviera 28 coronas para darle a cada una, pero sí, claro que está muy fuerte, está muy duro. Un gran aplauso para Yamile Hood, Miss Universo Argentina 2023. Y acá la tenemos a ella, nuestra histórica Julieta García. Fuerte el aplauso para ella. Gracias, gracias. Siempre es un placer compartir con ustedes. ¿Cómo la estás pasando? Bien, maravilloso. La verdad que hoy estoy mucho más cómoda que ayer. Hoy ya estoy, quiero comentar que este era el verdadero vestido de la preliminar. Así que gracias, que es de Joel Toyo. La verdad es que, nada, estoy chocha de ver a estas chicas disfrutar. Realmente se nota cómo se la están viviendo, lo están sintiendo. Aplicaron un montón de correcciones, o sea, están cada vez más lindas, la verdad. ¿Cómo ves este show hoy? ¿Cómo lo vas a ver? ¿Qué consejo le darías a la que gane esta noche? Porque vos también estuviste en el internacional, entonces es importante tener experiencia propia y decir, bueno, yo lo viví. Totalmente. A mí me pasó algo similar como le pasó a Lau en su momento, que por ahí siento que hubiese sido mejor guardarme un tiempito más. Capaz que si iba ahora me iba mucho mejor. Entonces, ese es mi mayor consejo para todas, para la ganadora, que sepa que si la elegimos Muy de acuerdo con porque eso. confiamos en que tiene las herramientas y las que no tengan las va a adquirir con la preparación de la organización y que confíe en su criterio y en conjunto con el trabajo en equipo de la organización van a seguramente tener una participación hermosa, pero las que no ganen también que sepan que esto es algo que está bueno aprovecharlo y cocinarlo lento, ¿viste? Como dejar que se marine, hacer el trabajo que sea necesario para sentirse totalmente preparada. Hola Silvana, ¿qué razón tiene lo que Julieta está apuntando? Se va una apuntando? vez en la vida nada más, así que No hay que desaprovechar que el lo tiro. vivan y que lo aprovechen, que al Nacional pueden presentarse todas las veces que quieran. Exacto, exactamente. Bueno, qué bendición que tengo. Le damos un gran aplauso a estas tres bellezas, tres candidatas que pasaron por la plataforma internacional y nos han dejado muy orgullosos. Y ahora sí las voy a invitar para que se retiren. Las acompaño porque está como un poquito oscuro, no quiero que se me caigan. Ahí vamos. Ahí los asistentes. Sí. Y ahora sí, vamos a deleitarnos con un poquito de nuestro talento argentino. Porque este show nos brinda Mansión Tango y es un regalo para todos ustedes. Vamos a ver, chicos. Ay, alcancé a quitar la música, pero vamos a estar aquí observando
Vamos a estar aquí observando. Pues chicos, fíjense que muy lindas las candidatas. Yo les voy a decir a cuáles vamos viendo, a cuáles les puse palomita, lo cual significa que me parecen las mejores opciones de acuerdo a lo que hemos visto vamos a dejar acá, lo voy a quitar, lo voy a estar observando como quiera, chicos, y bueno, pues les comento, a ver, me parecieron sobresalientes Buenos Aires. Vayan ustedes también compartiendo su lista, chicos. Me pareció también la chica de Cava, me gustó, le puse palomita. La chica de Chaco, que en un inicio no me había encantado en la autopresentación, me gustó. Le puse palomita obviamente a Entre Ríos, creo que es la contendiente a vencer. La Pampa, cuidado con ella, porque es una chica muy preparada que me gustaría, y lo he platicado con algunas personas argentinas, me gustaría que la prepararan para el año que entra o el siguiente. Tiene con qué, haría un gran papel, pero hoy todavía no la siento tan fuerte. También le puse palomita a La Rioja. Aye es muy, muy poderosa candidata. Así que La Rioja. Mendoza no le puse palomita. Misiones. A Misiones sí le puse palomita, me gustó bastante. La chica de Patagonia también con su palomita, así. ¡Trin! Así, muy bien. Salta me gustó, destacada. San Luis, Santa Cruz me pareció muy linda. Santa Fe, me refiero a lindas, cuerpo, pasarela y proyección. Eso es lo que estuve evaluando en este momento. Y Santiago del Estero. Entonces tengo vamos a ver, son Buenos Aires, Cava, Chaco, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Misiones, Patagonia, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero. Y pudiese ser, por ahí había otra, pero van 13. Si hacen un recorte a 10, pues me sobrarán 3. Si eligen a 15, que puede ser, pues entonces resulta que si eligen a 15 me van a faltar 2. Y por ahí hay 2 que pudieran entrar. Pero claro que hay que considerar, como todo certamen, que uno es lo que uno piensa, una cosa es esa, y otra cosa muy distinta es lo que el jurado vaya a calificar, haya visto, haya apreciado o, sin crear polémica, se haya acordado. Así pasa y no es novedad, desde nunca, toda la vida. Es más, hay países que tuvieron su primera reina a principios del siglo pasado y ya había intereses mercantiles. Y eso no ha cambiado en lo absoluto. Que a veces los intereses mercantiles sean solventados, pagados o acordados con otro tipo de ganancia, muy bien. Y gana la que todo el mundo quiere. Pero hay veces que no, que parte del trato es que gane fulanita. A veces por la chica misma y a veces por lo que representa la comunidad que porta la banda. Entonces, hay veces que dicen, me interesa, las menores de las veces, me interesa que esta chica sea la ganadora porque necesito que se hable mucho de ese país, que se hable mucho de lo que está haciendo el gobierno, de las pujantes empresas que se están globalizando. Entonces, le van a invertir en mucha publicidad en medios, pero también en que se esté mencionando y mencionando y mencionando y mencionando y mencionando que la ganadora nacional fue fulana, si el negocio es de interés nacional, o incluso cuando ganan internacionales, porque el público o el país donde se desarrolló o la influencia de la plataforma le pega a mi target, a mi público objetivo o a las empresas objetivo. Entonces, allá va. Y viene el tramoya. Tramoya es que no gane la que quiere la gente. Y a lo mejor los empresarios dirían tramoya porque quieren que gane una que no me interesa que gane. Pues hay tramoya bilateral, tripartita puede ser también. Entonces, bueno, pero mandan los que ponen el dinero, porque fíjense que luego me dicen, pero nosotros consumimos Instagram, consumen cuántos de los millones
de fanáticos del mundo van al certamen y yendo al certamen con pagar el boleto de la final, ¿se mantiene la organización un año? Es un poquito de todo, pero las grandes negociaciones son en un rubro en donde la fanaticada no manda, no gobierna, no define. Entonces, bueno, ya con esa idea en la mente, lo que tenemos que hacer es disfrutar como público pasivo que somos. O sea, nos toca ser admiradores, observadores, más no ejecutores ni tomamos decisiones, chicos. Bueno, por acá dice Mariela Pérez, ¡vamos, La Rioja! Ay, me encanta Entre Ríos, dice Elena Nardignochi, así está. Es muy, muy linda, muy, muy linda, con grandes posibilidades de ganar. La Rioja, dice Verónica Díaz. Por acá dice, la mejor Santa Cruz. Cecilia Boloco tuvo una corona comprada por ahí dice, léanle ahí. Acá dice por el dictador. Dice Wilson Vial Barraza. Emilia Santa Cruz, dice por acá. Alejandra Balbolomo dice, La Rioja es muy baja. Es normal, no llega al 1,68 y muy flaquita. No le gusta a Alejandra. Santa Fe, dice Emilia. Por acá dice Dani Carjim, pésima organización, el micrófono no les deja ver la cara. Dice Kelvin Alexis Acurio Mar, dice, qué linda corona, saludos desde Perú. Muchos saludos, ya saben, son las coronas que elaboramos en el taller de orfebrería de Coronas de la Belleza. ¿Sí de qué? Comuníquense aquí, chicos, comuníquense aquí a estas redes que están apareciendo aquí. Tenemos nuestro WhatsApp Business, ahí está, o envíenos mensajes directos también al Instagram, o mándenos un correo electrónico. Hay muchas maneras de localizarnos y de que tengan su presupuesto al diseño que deseen. Alfa Rex, la más completa hoy en día es Entre Ríos, chicos, sobresale mucho. Vamos a ver en las siguientes etapas. Iván Ayala dice, es tango, ya no copyright, ¿tú crees? ¿No será que? Es que luego resulta que aunque es una canción de tango, si la grabación es actual, resulta que nos, como quiera, ya andan molestándose. Mona Dragona Lisa dice, Miss World England, say Miss World Cooking Show, she quiet. Fíjense, pues sí, es un chisme que anda por ahí. Bueno, habría que ver qué tanto es cierto, qué tanto no. Yo creo que hay verdad y razón de ambas partes. Y en todos los certámenes, por ahí leí que decía alguien, no, eso no pasa en Miss International, chicos. Hubo argüendes muy fuertes de ese tipo de situaciones en los 70s y 80s allá en Japón. Y también en estas décadas pasadas en el Miss Tierra, chicos. En todo lado se cuecen habas. Fabián Pérez dice, hola Cuquita, soy papá de Rocío Pérez. Hoy estoy empezando a seguir de éxitos, muchos éxitos, Fabián Pérez. Qué gusto de saludarte, Fabián, bienvenido. Por acá dicen, Chocó. Lucas Emanuel Dávila Dinelli comenta, Entre Ríos lo tiene casi todo. Le falta proyección en el rostro, pero si trabaja y mejora eso, ella puede entrar en el top 30. Si es que el Miss Universo no tiene rencor por lo sucedido con Magali. Yo no creo que anden con eso. Si mandan una gran candidata, una chica fue una chica y otra chica es otra chica. Por acá nos comenta Natalia Debadi, dice Melissa García, Buenos Aires. Misiones, dice Jacqueline Gral. Tamara Tejero, exacto, dice acá Tamara Tejero. Dice acá, mi amor, saludos desde Argentina, Matías Wilcams, muchos besos, hola, saludos a todos. Por acá dice Felipe BC, Cuquita, pero las ganas, ay, empezó, a ver, ¿qué está pasando aquí? No, sigue la canturriada, pues muy buen show que están dando. A ver, vamos a ver un poquitín por acá. Me la envidió y no dirá que me engrupí porque modesta siempre fue. Yo soy así. Toma. Justo el cierre. No, que es una actriz muy y cantante muy connotada ella, Vean la presencia escénica. Y está en su lugar, en donde actúan regularmente. A ver, Emi, ahí está, no conectaron. Ay, ya. sí. Ya. Qué linda presentación, un gran aplauso de nuevo, por favor. Muchas gracias, Argentina, por demostrarnos un poco de su arte. Bueno, yo aquí estoy con mi vestido naranjo, hecho por Veiga Lavis.
que es un diseñador impresionante. Y de hecho, él estuvo presente en un momento súper importante que fue la final del Miss Universo 2024. Así que me encantaría pedirles nuevamente, soy bien pedigüeña en el sentido, un gran aplauso para Day, que en la preliminar ganó como mejor vestido. Dicho eso, llegó el momento más elegante de la noche, donde las candidatas muestran lo finas que son y cuál es esa linda energía de elegancia en esta pasarela. Así que los dejo invitados a que vean a las 28 candidatas en los vestidos de gala. A ver, aquí viene la etapa del traje de gala. Vamos a ver, chicos, vamos a quitarle el audio porque seguro hay música. Necesito un poco más de ánimo de ustedes. A ver, sí, animar al público. A ver, público, estamos disfrutando esto. A ver, ahí viene. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Es que la coordinación de producción no es cosa fácil. Ya cuando se ve todo armado, ay, pues qué fácil, pero hacerlo y que sea la transmisión en vivo. Y luego Emilia debutando como conductora, por ahí agarrando colmillito Giu. Ahí va, la producción también como que está agarrando colmillo. Ya para cuando tienes a Emilia hablando para hacer ese tiempo, ya tienes este humo, ya abriste el telón y mandas directamente una toma a lo que sigue. No te vemos preparándolo todo. A ver, música. Van a poner las mismas plequitas. Aquí vamos a confirmar si las 13 que elegí tienen con qué. Ahora, es muy tramposa la situación del traje de gala, porque hay unas que vamos a ver bellísimas en traje de gala, pero que ya vimos en traje de baño y no proyectaron tanto. Entonces hay que hacer como una reflexión de ambas partes para equilibrar y promediar quiénes van para el baile o quiénes no. A ver, vamos a ver. El vestido bonito, blanco, me gusta. Ay, no sé si la pasarela, chicos, se ve como muy rígida, como forzada, aunque en la mujer es un bellezón. Melissa García. Ella es muy elegante. Me bajó un poquito aquí, me bajó un poquito. Vamos a ver. Qué guapa la de Cava. Bueno, a ver, vamos a refrendarle su palomita a la chica de Buenos Aires, a la de Cava también. Vamos a ver, qué linda, qué guapa, que me gusta cómo proyecta. Me gusta mucho. Fíjense que ya ahorita me le ganó Cava a Buenos Aires. Sí, entonces voy a poner un plus, algo les tengo que poner. Tengo que poner algo que me indique, ya puse algo, que me indique que todavía es un poquito más arriba que la otra, que el refren de su palomita. Vamos a ver, me encantó. Qué buen sabor de boca me dejó la chica de Cava. Catamarca, no la tengo ni anotada. Ella va a vivir la experiencia y lo sentí desde que la entrevisté. Linda, una gran mujer, pero estamos hablando de la reina universal de Argentina. Catamarca, Andrea del Prado. De hecho, les he de decir, fue la primera que se reportó para decirme, quiero que me des la oportunidad de una entrevista en tu canal, con todo gusto y con todo el amor. Eso habla muy bien de las cosas. No porque sea Coronas de la Belleza, sino porque la chica anda buscando visibilización. Chaco, es muy bella. Me gusta el color del vestido, mucho. Sí, es bella, es muy bella Chaco. Claro que pasa la prueba, pero le pondré algún signo especial. Judith será Granja y se le fue la A.
Me gustó mucho. Sí le puse el signo especial. Chubut no la tengo en mi lista. Definitivamente la chica es bella, Karen Pride. Es bella, pero no la veo con el tamaño de candidata para ir a gritar a Argentina en Miss Universe. Chubut, Karen Pride. Ah, miren. A ver, ¿quién es? No. Comunidad extranjera, es que luego vuelven, repiten la pleca. Carolina Danieri. Carolina Danieri. Es que ella el rostro, chicos. Ella es de rostrazo, pero se me diluye un poquitín. Vean nada más ese rostro. Le voy a poner la palomita, sí, pero no el... Ah, no, de hecho no la había puesto en traje de baño. ¿Qué va a pasar? Bueno, entonces le voy a poner en traje de gala, sí. No es de mis 13 que palomé la vez pasada, pero ahorita me gustó. Cordillera, Estela Batalles. Fíjense que el vestido es lindo, la mamá de la novia a todo lujo. Me encanta. Pero le falta, es una señora, evidentemente, y es ya de la segunda década de los 50, aparenta. Se los digo por cuestiones que yo conozco muy bien, por mi edad propiamente, que es el cuello, la firmeza de la piel del rostro. Chicos, son cosas que yo estoy viviendo, nadie me cuenta. Corrientes. Camila Vázquez. Fíjense qué bonita pasarela. Tiene linda proyección. Me gusta. Me gusta subido en esta etapa del traje de gala. Muy bien. Bella. Por esta etapa podría pasar a la siguiente etapa sin problema. Sí, podría pasar al siguiente recorte. No la voy a poner así nomás de repente, pero no la tenía anotada. Entre Ríos. A ver, la máxima de esta edición, chicos. Ya pongámosle el nombre a las cosas como son. Aldania. Aldana Macet. Aldania no, Aldana. Es que es apellido acá, Aldana. Y acá es su nombre, Aldana Macet. Sí, ella es, chicos. Ahora sí que se va perfilando esto. Creo que se corona. A menos que haga una barbaridad en la pregunta y la respuesta. Formosa. Con Formosa ya no nos dio tiempo de hacer la entrevista. Sola Costa. Tiene un rostrazo, pero no tiene cuerpo ni técnica de pasarela. Le falta proyección que solamente se ejercita para poderla obtener. Porque sí es muy linda. Con ella se puede trabajar a conciencia un par de años en todos los niveles y le puede ir muy bien. Y la del Atlántico Sur me gusta lo que veo, Julieta Escontrela. Julieta Escontrela, sin ser un vestidazo así innovador, me gusta esa caída sirena. A ella le falta controlar la proyección. Tiene chispazos y momentos, pero de pronto suelta el poder escénico y se siente, donde se debilita su presencia. No, no le confirmé ni la vez pasada ni esta algo notable. Jujuy. Jujuy tiene que trabajar mucho la proyección. ¿Y saben qué? Esto tiene que ver con la experiencia que no tiene, pero que está tomando. Entonces, es de las que también esta chica se puede preparar con mejor nutrición, con gimnasio, con pasarela, en oratoria, con conocimientos de cultura general, con proyección escénica, que es como el conglomerado de todo, con algunas tips de cada área, y eso es lo que da la seguridad que en el escenario dices, ahí va la ganadora. Ana Cecilia Herrera.
Ahora tenemos a la Pampa. Ujú. Me gusta el vestido, pero algo tiene que no me encanta. Esa división que traen entre el pectoral, que lo tiene como muy bajo, obviamente es para cubrirle la parte de la entrepierna. Pues mejor lo hubieran bajado más o con un diseño más tupido en pedrería para que no se viese desnuda. Y ya de repente me recuerda un poco a Mara Topic. De repente. Tiene que ser chatita, pero linda, preciosa, muy bien. Me gusta. La Pampa, el poder ir al Miss Universe 2026 o 27 sin problema. Me gusta mucho, mucho. Es de mis consens. Para que grite bien fuerte. Argentina. Allá en Tailandia. La Plata, vean ustedes, desde cómo camina, cómo está encorvada su espalda. Vean cómo está el vestido. No sé si ella lo escogió o se lo asignaron. Aquí se ve absoluta falta de colmillo y estrategia y experiencia para ganar la corona. Trae entusiasmo, ganas y que viva la experiencia. Acá está La Rioja, que ya saben que el color rojo quemado me encanta. Luce muy bien. Ella me gusta mucho, pero no me parece superior a Entre Ríos. Platiqué con ella, tiene una gran historia de vida, tiene además un humor, una... Ay, sí, chicos, podría ser la sorpresa, ya no sé. Ahorita con esta última toma se volvió a subir bastante. Entonces sí, está fuerte la batalla. Para mí está entre ella y Entre Ríos. Entre Ríos y entre ella. Mendoza me gusta mucho, chicos, pero no me encantó en traje de baño. Y no por el cuerpo, sino lo que proyectó. A ella, si se fijan, le falta más sangre en las venas. Mendoza Delfina Sosa. Es bella, pero no transmite nada. Es fría, muy fría. Misiones. Xiomara Mena. Me gusta Misiones, chicos. Es muy bella Misiones. A Neuquén la metí, luego la saqué. El vestido, fíjense que me gusta, ¿no? Ese vestido, en vez de la transparencia, si tuviese una tela más, menos transparente, más firme, más sólida, se vería muy bien. No me acaba de gustar, no me acaba, algo hay que no me acaba de gustar de esta candidata. Pensando en una Miss Universo. Patagonia. Me gusta el vestido, me gusta su caminar, me gusta el paso que lleva, el rostro es muy lindo. Sí me gusta la chica. Me sentí un poquito insegura la proyección en esta etapa, no sé. Río Negro, Nayara Infante. Es muy bella Nayara. Es bellísima, elegante, es muy linda. Nada más que no, le falta experiencia, no trae ahí, miren qué es eso. Esta chica hay que prepararla. Esta chica hay que prepararla para otra edición. Sí, hay que prepararla para otra edición. Salta. Salta es bella, pero no bellísima. El vestido es bonito, distinto. La capa esa me gusta mucho. El faldón del vestido no tanto.
Es bella, pero no la veo ganando. Le voy a poner una palomita porque lo hizo muy bien, pero no sobresaliente. San Juan. San Juan no lo tengo, no la tengo. Con ella también platiqué muy linda, muy preparada, con una gran causa social también. Ella promueve la donación, la conciencia de donación de órganos. Tiene un hermano que está en lista de espera para recibir en donación los riñones. Y pues ella en todos lados habla del tema para concientizar a la sociedad que esta práctica sea cada vez más frecuente, porque las características para poder ser donador y recibir complican todo. Y si no hay todavía cultura de la donación, peor tantito. Hay muchos que mueren en espera de su órgano. San Luis, Noelia Frutos, Ana Pasarela, deficiente, insegura, descontroladita. Es cuestión de práctica. Es cuestión de práctica. No, me bajó en esta etapa. Santa Cruz, muy linda, es una mujer muy preparada, con un gran apoyo familiar para su participación. Creo que la definición va a ser durante la etapa de pregunta y respuesta. Sofía Cazzola. Cazzola, porque yo le decía Cazzola y me dijo no, es Cazzola. Sí, le confirmo y le pongo destacado. Ahí. Santa Fe Valentina Galizzi, que será ella así Galizzi, quién sabe. Es que la doble Z se pronuncia TZ. Santa Fe. Me gusta, pero la sentí huevito sin sal. Luisana Urrejola. Aquí está Santiago del Estero. Me gusta el traje, de un poquito así como saturado, pero lindo. Vean qué rostro tan bonito tiene. No sé si ese peinado le favorezca porque es de mandíbula muy puntiaguda y larga, y eso todavía le hace ver la cara más larga. Tierra del Fuego. Es bella, pero le falta mucha preparación. A Danisa Fernández. Y la última, no, creo que falta más. Tucumán. Sí, creo que es la última. Florencia Costa. Fíjense que en esta pasarela ha sido más evidente la falta de preparación de las que realmente no están tan bien preparadas. Ha sido más evidente en esta pasarela cuando de pronto el traje de gala engaña y dices, ay, no, si es una bomba la chica, y luego resulta que no, pero aquí sí ha sido muy evidente las que tienen experiencia, las que traen técnica y las que no. A ver, van a entrar los conductores. Vamos a ver, chicos. Aquí es donde deben de entrar para no romper el timing. Por favor, prendan el audio. Bajen el audio, bájenle a la música, por favor, y súbanle allí. No escucho nada. A ver, necesitamos esas barras, esa porra. ¡Wow, wow, wow! Faltaba esa Lo sorprendió. gala. Fuerte el aplauso para mi compañera. Impresionante el ¡Cumpleaños! nivel de Miss Universo Argentina 2025. Ahí estamos. Oye, Te fuiste, me dejaste solo. no. Yo estaba, Se ve que backstage no están ¿tú me dejaste comunicando. sola? Exacto. A ver. Estaba muy bien acompañada con el Sí, micrófono, te veo. presentando a las grandísimas 28 candidatas. Un gran aplauso, por favor. Espectacular. Impresionante, la verdad. Pero sí, esto acá voy a hacer hincapié.
quiero un gran aplauso para los diseñadores, todos, porque esto es talento argentino, es creación 100% nacional y están a un nivel internacional que realmente destaca, ¿sí, no? Bueno. Llegó el momento. Llegó el momento porque, Del a top. pesar de la corona, sí, hay algunas otras menciones. Hay otras menciones Premios que son especiales. igual de importantes. Exacto. Y cabe destacar que las 28 que están atrás bambalinas, a punto de salir, de ver si son nombradas en el top 14 que tenemos hoy. Ah, no sabía eso. Top 14. Todas se han preparado muchísimo y han trabajado en una disciplina y, por supuesto, mentalmente para estar en un concurso como este. Así que vamos a presentar a las top 14 de estas 28 candidatas de Miss Universo Argentina. Pero espérate. Hay bandas especiales. Sí. ¿Las hacemos ahora? ¿O las quieres hacer después? Las hacemos ahora, público. ¿Sí o no? Vamos a hacer bandas especiales porque han trabajado muchísimo ellas y, por supuesto, merecen ser reconocidas con cada mérito. Invitamos a las candidatas, por favor. Adelante, fuerte el aplauso para todas ellas. A ver, bandas especiales y supongo que posteriormente el top 14. A ver. Aquí en grupo vamos viendo ya por dónde va el impacto de cada uno. Queremos más, Argentina. A ver. Ahí está ya la gente muy animada, muy bien. Ya están todas. Me faltan un par. Ah, faltan. Pero es que el vestido es difícil. Es distinto estar con traje, ¿eh? Exacto. No, faltaban Muy 3. bien, muy bien, muy bien. 4. Ya, Tucumán. Ahora sí. Queremos destacar a algunas candidatas que, a pesar de quien gane la corona, se destacó en diferentes actividades del Miss Universo Argentina. Muy bien. Entonces, tenemos un par de... Vamos a hacer selección por categorías, ¿sí? Y es un top 3. Ok. ¿Bien? Bien. ¿Querés comenzar vos? Top 3 cada categoría. El Miss Rostro. ¿Quiénes son las primeras 3 Las candidatas 3 que se disputan por esta mención y que pasen a un paso enfrente a ver quién es la que se lleva ese mérito? Estamos esperando los resultados. Paciencia, paciencia. ¿Cómo están? ¿Lo están pasando bien? Pueden sonreír y disfrutar esto. Esto es un momento increíble. Comenzamos. Perfecto. Entonces, en la categoría Miss Rostro, ¿quiénes son las 3 candidatas? Lo dejo en tus manos. La categoría son las candidatas que pasa al frente Chaco. Chaco. Entre Ríos. Adelante, Formosa. Qué lindo que les den juego a todas. ¿Quiénes son las ganadoras, Gio? ¿Quién es la ganadora? ¿Lo querés decir vos? Te lo doy a ti. Ok, perfecto. Rostro se lo lleva Chaco. Chaco, el mejor rostro. Sí, tiene un rostro divino. Ahora pasamos a la categoría de Miss Elegancia. Y nos acompaña Salta. Mendoza. Y Misiones.
que es muy guapa Mendoza, nada más que no transmite, le falta proyectar. Misiones. Y la ganadora es Misiones. Misiones, sí. Aquí como que te das cuenta cómo los patrocinadores ya van perfilando por dónde va la Próxima cosa. categoría, primer candidata que se disputa esta mención es Neuquén. Miss Belleza Integral. La Pampa. Última candidata, Santa Fe. Y la ganadora es Gio. La Pampa. Les digo, se van perfilando las finalistas. La siguiente categoría es Miss Skincare. Skincare. Primera candidata, Catamarca. Catamarca. Andrea del Prado. Patagonia. Y Santa Fe. Y la ganadora de esta mención es Santa Fe. Miss Mansión Tango es la siguiente categoría que nos acompaña. Ah, Misión Tango, el Entre patrocinador. Ríos. Entre Ríos. Cava. Patagonia. Y la ganadora de hoy es Patagonia. Patagonia. Próxima mención es Miss Simpatía. Una muy importante mención, siento yo. Sí, ¿eh? En estos concursos y en la vida uno tiene que ser siempre súper amable. Empático. Empático, sí. Cosas que se aprenden, sí. Obvio. Bueno. A ver, vamos a ver quién gana, quién gana. Primer candidata, Cava. Cava. Comunidad Es muy guapa extranjera. Cava, me gusta. Cava se me ha ido metiendo al gusto. Tierra del Fuego. Y en este habían 4 candidatas. Y la ¿quién? cuarta es Jujuy. Jujuy. ¿Quién será la que les parece más simpática? Y Más justamente popular. la ganadora es Jujuy. Pues sí, se sorprendió muy lindamente. Puede ser que se gane la de simpatía y está. Felicidades a todas las que están ganando. Y a las que no también, porque todas ganan. Tenemos la última categoría. La última sí es, pero es muy buena esta. ¿Eh? Esta está demasiado difícil. Yo Sí. no decido, no opino. Y acá hay 4 candidatas. Mejor vestido de gala. Primer candidata que se asoma a esta mención es La Rioja. La Rioja. Impresionante. Segunda candidata, Comunidad Extranjera. Tercera candidata, La Pampa.
Y continúa Entre Ríos. Un momento para apreciar. Eso es una presión porque acá hay un vestido de gala, o sea, muy, muy bien. Es demasiado impresionante esto. Verlo más de cerca. Te lo dejo a vos. ¿Me lo dejas a mí? Te lo dejo a vos porque lo mereces. Ay, ya. La ganadora es La Rioja. Bueno, quédense en ese lugar porque ahora viene el top 14 del Miss Universo Argentina. ¡Ay, 2025. Dios! ¡Qué momento! Una de ustedes estará en el Miss Universo en Tailandia próximamente. ¿Quién cree que entrará entre estas 14 preseleccionadas? A ver, a ver. Sí, dejen su like. Oye, Vamos a comenzar. está difícil esto. Sí. Ahí viene el top difícil. 14, chicos. Ay, ay, ay. Lo tapo así porque estas chicas observan mucho. Partimos. ¿Quién comienza? La primera abriendo del top esta 14. selección? De las 14 es... ¡Chaco! Chaco. Chaco es la primera. Bella, muy bien, vamos bien. Felicitamos Arranca bien. a Mendoza. Es muy bella, le falta transmitir, pero es muy bella. ¿Y es más? Tercera preseleccionada es Cava. Cava, sí, me encanta. Muy bien. Vamos bien, por belleza vamos bien. Cuarta seleccionada. Neuquén. Ay, miren, que sí, que no, que qué, y ahí se clasificó. Muy bien. Quinta seleccionada es San Luis. San Luis. Le traen sospechosísimo. La número 6 en avanzar es Comunidad Extranjera. Está viendo sorpresas. Que se prepare Patagonia. Siguen las sorpresas. Siguiente ella candidata a no avanzar pan. es Entre Ríos. Ahí está la favorita. Imagínense que no hubiera pasado. Bueno. Ya van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltan 6. Que avance a su noveno lugar Santa Fe. Santa Fe. Debe pasar Santa Cruz. Participante en avanzar. Misiones. ¿Y Misiones? Misiones. Y quedan 4 nada más. Ya 4 estamos. puestos. Qué rápido viene esto. ¡La Pampa! La Pampa, claro. La gente muy animada, me encanta. Yo espero ver ahí a Santa Cruz. Faltan 3. En el número 12, La Rioja.
Claro, ay, pensé que ya estaba, ¿no? Ay, qué bueno, porque me hubiera espantado, ella me gusta mucho. No me había dado cuenta que La Rioja no estaba. Faltan 2, a Santa Cruz debe de estar ahí. Anteúltima elegida es... ¿Están listos? Sí. ¡Santa Cruz! Ay, les dije. Santa Cruz. ¿Quién falta, chicos? ¿Buenos Aires? La última candidata en avanzar al top 14 del Miss Universo Argentina es... Espera. ¿Qué? Hay otra. ¿Quién creen que es la última que colecciona esto? Buenos Aires. A ver. Emilia, todo tuyo. La última del top 14 es... La última participante en avanzar es... ¡Salta! Sí, no es la más bonita, pero tiene buena proyección. Ay, me sorprendí que Buenos Aires no pasara. Miren, por algo. Felicitaciones a este top 14. Ahorita les recuerdo quiénes son. Es momento de conocer un poco más a profundidad a estas candidatas. Y ahora sí, ¿Vienen las preguntas? le damos un gran aplauso a todas las candidatas, a las Por que supuesto. quedaron seleccionadas 1, 2, y las 3. que no. Por favor, muchas gracias, las invitamos 14. a descender del escenario. Acá tenemos a 14 talentos que una de ellas ¿Será? se va con la corona hoy. Se va con la corona. Será Así la es. sucesora de Gran Magali Benejam, Benejam. que logró un top 2 en el Miss Universo. Lo repito, una gran labor y una gran responsabilidad. Fue la primera que mencionaron. Pasó Chaco en la primera. Bueno, ahora sí, vamos a despedirlas Gracias, del Carlos. escenario. Les quiero Sí, las también. Pero modelando, modelando. Ahí va. por favor. Uy, sí pasó. Como Ahorita la todas recuerdo. reinas que son. ¿A qué se salen? La hinchada, ¿la ves? ¿Sentí la hinchada? No la siento tan fuerte, ¿sabes? Necesito más. Argentina, necesito más. Vas agarrando poder, Emilia. Muy bien. Así son los eventos. Así son. Hasta que lo dominas y al rato será la reina como en Las todo lo que candidatas hace. tienen exactamente 30 segundos. Ah, Sí. mirá que bien que Esto de los estuviste. certámenes es Sí. aprendizaje continuo. Bueno, mira, esto es así. Explícalo vos porque vos pasaste por esto. A ver, Ya. Esta parte es compleja, Sí. pero la más, a mi juicio, la más importante. Porque es donde vamos a conocer el corazón de cada una de las candidatas que están en ese top 14 y tienen 30 segundos exactamente para decirnos quiénes son. Jurados, estén atentos porque yo voy a dejar el micrófono acá porque acá van a participar ellas Ok. a mencionar su mensaje. Vamos a llamarlas por orden. con este tema, yo siento que solicitó, Keno Mansur solicitó, podemos mencionarla, aunque no entregue corona, seguro lo solicitó, porque es su reina al final. Van a tener 30 segundos, entendí, para exponer algo. Estoy aquí porque creo en la belleza que guía, que transforma y que es un canal para aportar la voz. Ser reina no es estar por encima, sino que es estar al lado para acompañar, para fortalecer, porque las mujeres tenemos una luz propia y cuando nos animamos a encenderla, cambiamos el entorno en el que estamos. Y es por eso que hoy no solamente estoy buscando una corona, sino que busco ser un ejemplo que guíe, un corazón que transforme, pero por sobre todo una mujer que ilumine el camino por donde va cada día.
Muchas gracias. Voy a poner una calificación del 1 al 5, sin decimales. 1, 2, 3, 4, 5. A ella le voy a poner un 4. Mendoza. ¿Por qué? Porque me le hizo falta seguridad en la voz, entiendo el nerviosismo, pero una reina debe de estar resiliente siempre. A ver, Mendoza. Buenas noches a todos, al público y al jurado. Hoy quiero inspirar a las mujeres que son introvertidas, que les cuesta expresarse, a que participen en este certamen y que se llenen de orgullo, como yo fui una de ellas. No pensé estar acá, pero estoy muy agradecida con cada uno de su apoyo. Gracias. 3. Buena idea, muy valioso, se ve que es tímida, lo dijo, la sentí débil. 3. Es de mis fuertes. Esperemos que lo confirme en estos 30 segundos. Muy buenas noches a todos. Estoy muy orgullosa de representar esta ciudad que tanto amo. Mi mensaje para el mundo es que crean en uno mismo. Cada uno tiene un sueño, pero ¿Qué? Quiero inspirar a todas aquellas personas que tienen un sueño y a decirles que se animen, que todos tienen una fuerza interior, pero que todos, si cada uno piensa con el corazón y sueña, pueden llegar muy lejos. Ese es mi mensaje para todos. Gracias. Ese titubeo, por injusto que parezca, tumba. 3. Neuquén. Neuquén. Es injusto ponerle un 3 porque se equivocó por los nervios, pero de eso se trata un certamen de belleza, de calificar la entereza, la proyección, la seguridad en todo momento. Deben de ser chicas todoterreno. Entonces aquí pues no quedó. Buenas noches a esta todos. descubierta. Hoy es un día especial porque es 25 de mayo que estamos celebrando la Revolución de Mayo, símbolo de sueños de libertad y futuro. Y hoy celebro un sueño personal. Estoy acá para mostrar que las reinas también usan guardapolvo blanco. A veces están llenas de ojeras de guardias, con una mochila llena de sueños y libros. Esta transformación no es solo un cambio de título, es una declaración. Podemos ser profesionales, sensibles, fuertes, empáticas, pero sobre todo con el corazón en la mano, haciendo lo que más nos gusta. Hoy quiero inspirar a todas las personas a que se animen, a que no se encasillen, que pueden ser todo lo que quieran ser, que es válido y es hermoso. Soy testimonio verdadero de que el éxito no tiene una sola cara, que tiene entrega, que tiene empatía, que tiene coraje, que vibra cuando las cosas las hacemos con amor. Muchas gracias. Gracias por acompañarme en esta noche y espero que la sigan disfrutando al igual que yo. Tuve bastante. 4. Puse 4 porque San Luis se extendió mucho, pero lo hizo con mucha conexión. Conectó muchísimo con todos. Pasando por Cookies, conectó mucho. Vamos a ver San Luis, que dice que Tramoya. A todos, miembros del jurado. La palabra que me define es fortaleza. Y ese es el mensaje que quiero brindarles. He recorrido mucho para llegar hasta aquí. Estoy orgullosa de mí y de lo que he logrado en mi vida. Y voy a por más. Soy una persona que no se rinde. Y quiero que los demás, todas las personas que me vean, se inspiren con mi historia y que persigan sus sueños. Porque el no tiene que ser un impedimento. Tenemos que seguir adelante. Falta simpatía, conecta, trae un mensaje claro, pero no hay esa simpatía. Está muy parca, muy seca. Esta parte. Comunidad extranjera. No me gusta. 3. Comunidad extranjera. Pido aplausos más fuertes, por favor.
Hay que pensar luego cómo cubrir ese tramo tan muerto de que llegan desde a Buenas fondo noches, hasta el micrófono. Argentina. Buenas noches, jurado. Feliz Día de la Patria. Hoy represento como comunidad extranjera a todas las mujeres que están cruzando fronteras, que luchan y empiezan de cero sus sueños, porque es muy, muy difícil. Pero hoy estoy para algo más, para todas las mujeres en general, que luchan, que inspiran, que trabajan, que llevan latiendo la celeste y blanca día a día, con un gran propósito, donde realmente somos la voz de otras mujeres y tenemos mucho más para dar. Muchas gracias y que sea solo el comienzo y sea la voz de algo mucho más grande. Muy apenas le pongo el 4, me gustó, pero me quedó a deber. Algo le leí ahí de inseguridad, alguito, no me hizo sentir tan fuerte su mensaje, pero conectó. 4, esta etapa. Muy apenas, como que le quiero poner 3 a comunidad extranjera, pero bueno, dejémosle el 4. Buenas noches. Una de las Patagonia. lecciones más valiosas que me dio vivir con ansiedad es entender que en una actualidad donde la inmediatez nos atropella, siempre hay que elegir la lentitud de la insistencia. Muchas veces, cuando los resultados no son como esperábamos, puede ser doloroso, pero nace también ahí algo que siento que es muy poderoso, y es la decisión de darnos a nosotros mismos una segunda oportunidad, sabiendo que no empezamos desde cero, porque tenemos todo el aprendizaje de todas aquellas veces que nos animamos a recorrer el camino de nuestro sueño. Gracias. Ay, me gustó, chicos. Empezó muy floja y fue levantando. 4. ¡Entre Ríos! Vamos a ver, ojalá se mantenga. Lo tiene todo, falta la oratoria, la conexión, la proyección, la fuerza de expresión de ideas. Vamos a ver. Recuerden que una reina de belleza, una vez que es coronada, se la pasa comunicando. Como cantante aprendí que no hay escenario pequeño para proyectarse y llegar a los corazones de los demás. Como Miss aprendí que lo que brilla no es la corona, sino las acciones que la sostienen. Y como mujer entendí que lo más poderoso es una mujer decidida a hacer historia con su propia historia. Muchas gracias. Excelente. Le estaba guardando el 5 a ella. Le estaba guardando el número 5 porque quería ponérselo a una que tuviera todo el paquete completo. Y lo hizo. Santa Fe. Hoy quiero hablar desde el corazón de una mujer argentina Bella. como vos, resiliente, luchadora, considerada, porque cuando nos apoyamos entre las mujeres, crecemos más. Y ahí es donde hacemos el cambio, con un abrazo solidario, con sororidad que derriba barreras y construye puentes. Por eso deseo que como mujeres libres elijamos estar unidas. Gracias. Me encantó y para no ser injusta, le toca 5 a Santa Fe. ¡Misiones! No estuvo por encima Entre Ríos de ella, pero ¿qué le hace brillar más a Entre Ríos? Que es la gran favorita de la mayoría, pero Santa Fe se le puso muy a la par. Hola, buenas noches a todos. Hoy quiero contarles que yo no elegí tener mi cicatriz, pero sí elegí levantarme cada día con fuerza, luchar por mis sueños. Y hoy vengo a recordarles que no importa cuántas veces ustedes se caigan, lo importante es levantarse cada vez con más fuerza. Hoy ustedes, cada uno tiene una historia por contar que los hace fuertes, los hace valientes. Y esa historia puede ser luz para otra persona. No dejen de luchar por sus sueños, porque esa es la corona más grande. Gracias. Ay, me gustó. Le voy a poner un 4. ¡La Me gustó. Pampa! A ver, La Pampa. Me encantaría que impacte, pero siento que es parte
de su falta todavía de preparación integral, el que tenga una excelente proyección verbal, pero me quiero dejar sorprender. Así que la Pampa, venga. Quiero que sepan que la vida no es solo para uno. Ayudar y servir sin esperar nada a cambio nos aleja del egoísmo y nos conecta con el verdadero sentido de belleza. Y esa es la verdadera reacción de una reina de belleza. Muchas gracias. Breve, concisa, segura, me gustó. 4. Le voy a poner un 4. Me sorprendió. Sí, me sorprendió. No sé. Por lo breve no le pongo el 5. No. ¿Qué hago? Estoy entre, pero es de mis favoritas. Sí, le voy a poner el 5. La Rioja me encanta, Cuidado. Hace mucho tiempo mostraba una sonrisa desde afuera y una lucha interna desde adentro, hasta que entendí que el silencio nos daña aún más. Lo que me atravesaba, como a tantas otras mujeres, tiene nombre. Se llama endometriosis, o también conocida como cáncer blanco. Pero ¿saben qué? No me detuvo. Hoy estoy acá, porque sé que como educadora las palabras sanan, y como mujer, contar nuestras vivencias pueden cambiar realidades. No están solas, juntas somos más fuertes. Muchísimas gracias. Santa Cruz. 4. Me gusta, pero algo ahí hubo, un poquito de inseguridad. Fueron nervios. Santa Cruz. Ella es muy buena para hablar. Van a ver. Buenas noches a todos. Bueno, yo les hablo desde el corazón, me gusta expresarme así. Y si hay algo, un motivo por el cual yo estoy acá, es simplemente lucha, esfuerzo y dedicación. La verdad que quiero ser un ejemplo y quiero que me... Perdón. Que los nervios traicionan. Simplemente quiero ser una motivación para las personas que tienen un sueño, un proyecto y lo van postergando, que esperan a que aparezca esa oportunidad sin prepararse. Mi recomendación es que siempre estén listos porque uno nunca sabe cuándo es ese momento, cuándo llega esa oportunidad, eso que tanto desearon. Tienen que estar listos, el saber nunca ocupa lugar y si no fuera por esa perseverancia yo hoy no estaría acá. Así que muchas gracias. Gracias de verdad. Emocionalmente se cayó al equivocarse, al ponerse nerviosa, al callarse, porque sabe que eso baja puntos. Le puse un 3. Y esto que es muy poderosa, pero aquí están dando el todo por el todo en la recta final. Salta. Vamos a ver Salta. No es favorita, pero es de las de tabla media. Buenas noches, Argentina. Alta. Hoy quiero hablarles a cada persona que cree que todo está perdido. Quiero presentarles al Dios de las 1000 oportunidades. Ese Dios que puede abrir caminos donde no los hay y que hace que todo sea posible en esta vida. Voz chiquita. Cada mañana se renuevan sus misericordias. En Él está la paz que sobrepasa todo entendimiento y con Él podemos encontrar la gracia y el propósito de nuestras vidas. Gracias por esta posibilidad de poder expresarme y poder llevar este mensaje de salvación para todos aquellos que creen que esta parte tan teológica no me encanta. Entre el contenido que no me gustó y que la sentí débil, pero linda. Una parte de su testimonio. 3. Sí. Llegó el momento de... ¿De qué, Emilia? Ya. No puede ser tan rápido. Cuando el hombre es inmediato, empiezan las tramoyas del griterío. Es que es distinto estar ahí y estar así y esperar a que te llamen, que te llamen, que te llamen. A ver. Y yo quiero ver esa corona, quiero ver quién la gana. Ya llega, estamos ahí muy cerquitas. No puedo ser la única que está con ese sentimiento. Sí, lo están todos, ¿verdad? ¿También? ¿Sí? ¿Estamos todos ahí? Como que me faltan ánimos de Buenos Aires ahora. ¿Cómo? Me faltan ánimos de Buenos Aires. ¿Dónde está Argentina? ¿Dónde? ¿Dónde está Argentina?
Porque esto no es provincia ya, esto ya es ¿dónde está Argentina? ¿Dónde Está Argentina? Así es. tomando muy buena experiencia, Emilia. Voy a volver a mencionar porque cabe mencionar el mérito, porque estos sponsors fueron acompañándonos durante todo el proceso. Los voy a volver a nombrar porque Pues sí, para hacer agradecidos tiempo. es poco. Perfecto, Así 25 que menciones vamos te ahí dan con tiempo. Mansión Tango nuevamente, Carlos Pereira Vamos Producciones, a ver a cuáles les puse Raider 4 y Producciones, 5, Bay que vendrían Reñero, siendo Palermo Wine Bar, mis más Hotel opcionadas Carlos para, Meléndez, Metro de Tela, Jess Montes de Oca, para diseños calificar. Coach, Ah, pero van a un top, Uno Más ¿verdad? Flores, Catherine Monverde, Doctor Leandro Vila, Vamos a ver. Alash Moda, Figurates, Joana Maraín, José Saltarén, Casa Tónica, la Universidad de la Belleza, Sani, Turismo El Puente, Thunder, Harrison Torres y sigue esto. Entonces, 1, 2, 3. Sigue. Sigue. Ah, ya. Baires Tour, La Rivera Caminito, 8, Mariano 9, Romero, 9. Costa 70, Pero entonces 70, resulta que son Madrid 5. Center, Smartfy, Cromogénesis. Me estoy riendo de que Emilia se sorprendió, pensó que le tocaba decir algo. ¡Ah, sigue! Yo te los podría repetir, que no los escuché todos. Ya ves, ahí. Era mentira. Bueno, también quiero agradecerle a los jurados nuevamente. Están Bueno, haciendo todo el tiempo equipo para el que hace esto conteo. posible, A ver, ¿a que son los cuántas les directores puse 5? provinciales, Creo que son también el 3. jurado Alejandro Kellman, Samalis Makeup y todo el equipo de maquillaje. 2. Aplauso. 1, 2, 3. Gustavo 3. Briceño como Tengo 3 con asistente de 5. producción y acompañamiento Entonces, de las esas 3 que José Díaz, para mí Daniel deben de ser Ayuso, 3 sí o sí del Leonardo top Cabrera, 5 William Colmenares, son Alejandro Mendoza, fotógrafos y prensa. Y por supuesto, Entre Ríos, nuevamente, Santa Fe de Argentina y La y Conde. director también de Chile, nuestro director Kena Mansur y todo bajo Y su luego hay producción varios de Carlos 4. Pereira. Chaco, Neuquén, Ahora sí llegó el momento. comunidad extranjera Ay, que ya. no la veo en el top Vamos a 5, invitar a estas 14 Patagonia preseleccionadas, por favor, para que se las observe un y La poquito Rioja. más. Adelante ellas, Misiones con también. un gran aplauso, más que merecido por haber Vamos a llegado ver, hasta tengo mis esta 3 muy claras instancia. con 5 y de las otras que Vamos a puse acercarnos. 4. A ver. Por acá, Emilia. Vamos a ver. ¿Dónde está la gente de Entre Ríos? Pues no que somos ya De La Argentina. Pampa, de Cava, de Chaco, comunidad extranjera, Santa Fe, Misiones, Patagonia. A ver, ¿Dónde vamos están a ver. las demás Va a haber candidatas? sorpresas. Yo creo que no deben de Ay, faltar. voy a buscarlas. A ver. Neuquén. Neuquén. Vamos, aplausos para Neuquén. Va a haber para top San 5. Luis. La Top Rioja, 5. Mendoza, Santa Cruz y Salta. ¿Estamos todas? ¿Cómo están los ánimos? Ya me encanta. ¿Están Llegó el nerviosas? momento. No. No están nerviosas. ¿Qué pasa si me pongo ahí, tú ahí? ¿Quieres ir ahí? Sí. Se te ve muy bien allá. Ay, ay. Pará. Esperen un momento. ¿La quieren escuchar cantar a Emilia? ¡Por favor! Por lo menos en Argentina. Sí, No sé debieron qué de haber cantar yo. preparado un numerito musical Sos con un ella. talentazo. Yo de acá no me voy hasta que Pero- no nos cantes algo. No, pero es que para. Yo escuché que había otra cantante aquí. Ah, bueno. ¿Me estás mirando tú? Yo no sabía eso. Sorpresas. No sé si hay arte, talento aquí. ¿Qué pasa? No, nunca en mi vida he cantado Víveme, Kena Mansur. Te prometo que no la conozco. Esto sucede en vivo, para que lo vean que nada está pautado. Muy normal en Keno que haga cosas no pautadas. Pero no, eso no Una está canción bien. que- Que no. ¿Sabes qué no? De Laura Pausini también la conocen. A ver. Y ¿La vete, Yo también. una vida, Y se llama En Cambio No. Ok. Y dice así. En cambio no, hoy no, hay tiempo de explicarte y preguntar si te amé lo suficiente. Yo estoy aquí y quiero hablarte ahora.
No. Debieron de haberle Por favor. preparado un musical con toda la mano. Para mí. Pero Así, muchas mirá. gracias. Ella se Muchas, merece muchas su imagen. Así te hacemos. Bien Fuerte producido el el aplauso numerito, para... hasta Es con completísima. luces. Súper todo. completa. Pero bueno, el día que Bueno, Cuquita pero lo Yo quiero produzca, estar cerca tuyo, yo quiero ser tu amigo. ¿Qué? Yo quiero ser tu amigo porque vamos a hacer este top 6 juntos. Ya. ¿Ya? top 6. Llegó el momento. Sin tanto preámbulo, ya comenzamos. Primer top 6 de esta gran noche. Emilia, comenzá con la primera. A ver. Doble de tambores. No, ya está la musiquita de tensión. Entra la pampa, correcto. Muy bien. Muy bien. Un La pampa. espectáculo de mujer. Sí. La pampa. Lo que le falta es ritmo y Segundo planeación. lugar que ocupa este puesto top 6 es... ¡Chaco! Muy bien. Me gusta el impacto y la fuerza que le pone mi querido Giuliano. Sí, muy bien. Muy bien. Vamos muy bien. Tercera candidata en avanzar al top 6. Comunidad extranjera. Oigan, se ha colado mucho, pero bueno. Hizo muy buena participación oral. Cuarto lugar, Emilia. Ya queda poco. Se lo lleva en esta posición dentro del top 6. ¿Quién? ¡Entre Ríos! ¡Claro! Es la rival a vencer. Quiero que entre La Rioja. ¡Avanza! Misiones también. ¡La Rioja! Me gustaría que entrara Misiones. ¿Saben qué? Santa Fe estuvo muy bien. Santa Fe fue de mis 5 de Miss calificación. Universo Argentina. Estoy entre Misiones y Santa Fe. Ay, Dios. Misiones o Santa Fe. Que pase. Y de su paso y desfile como una reina, ¡Misiones! Entonces Santa Fe se quedó y Misiones, muy bien, Misiones. Muy bien. Entonces ya tenemos al top 6. La Pampa, Chaco, Comunidad Extranjera, Entre Ríos, La Rioja y Misiones. La Pampa, Chaco, Comunidad Extranjera, Entre Ríos, La Rioja y Misiones. Muchísimas gracias a todas las participantes. Muchísimas gracias. Qué lástima porque Santa Cruz era muy poderosa, pero le traicionó la tensión nerviosa. Felicitaciones a este top 6. Ahora sí estamos cada vez más cerca. Estamos cada vez más cerca. Ay, Pero ay, ay, necesito que se posicionen Así es. Vamos a colocar nuevamente el micrófono acá. ¿Lo dejo en el centro? Así está bien. ¡Qué nervio! ¡Qué nervio! Ahí estamos. Vamos. Oigan, San Luis no quedó y decían que estaba todo cocinado para que cada ganara. uno de ustedes. Tienen exactamente 1 minuto para contestar. Así como lo hicieron antes, maravillosas. Quiero que me cuenten y nos cuenten a todos por qué quieren ser la próxima Miss Universo Argentina. Todas van a exponer por qué. Entre más pasen, le va a quedar menos material a la última. Ahí deberían de seleccionar 5 temas, 6 temas distintos para que no tengan esa saturación de discurso. O sea, Porque soy una mujer apasionada. Todo lo hago con amor, superándome día a día.
Tuve el privilegio de haber sabido escuchar mi corazón y de poder vivir de lo que alguna vez fue un hobby. Mediante esta plataforma quiero alzar la voz por todas aquellas personas que no han podido escuchar su corazón. Quiero incentivarlas a que se conviertan en la persona que siempre soñaron ser. Nunca es tarde para luchar por sus pasiones y vivir de ellas. No debemos olvidar que la vida no es solo para uno. Muchas gracias. Faltó cerrarla, pero muy bien. Nada más la carita que la delató que por ahí no iba la cosa. ¡Chaco! Fuera de ahí siempre les digo, ustedes con cara de así va mi idea. Muchas gracias. Y se quedan con esa idea triunfadora del final de tu discurso, no con la carita de ups, gracias. No, el ups no. ¿Alguna vez soñaron con algo tan grande que parecía inalcanzable? Porque yo sí. Y también conocí la sensación de no estar lista, de no tener todas las oportunidades para poder lograrlo. Pero Dios, en su infinita gracia, me regaló una segunda oportunidad, una nueva chance para volver más preparada, más fuerte y con el corazón lleno de fe. Porque quiero ser una Miss Universo Argentina que inspire, que le demuestre a los jóvenes que los sueños no se cancelan ni se postergan, se los trabaja, se los construyen y se los alcanzan. Es por eso que hoy ante este escenario les puedo decir que estoy lista para gritar el nombre de Argentina ante el universo. Excelente discurso para reafirmar que soy yo. ¡Ay! Chaco sacó las garras. Chaco chacó las garras. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué bien! Sube y crece como la espuma. Esta noche les dejo un mensaje, ya sea como productora, de lo que me formé, de lo que construí, de poder construir 2 revistas, de más allá de la belleza, acá hay un propósito. Un propósito que son las mujeres donde yo apunto, esas mujeres vulnerables, esas mujeres que yo fui en algún momento, una niña tan vulnerable, una madre que luchó, que trabajó y que nos educó, que la humildad nunca se pierde, no importa dónde nosotros lleguemos, porque cuando nos formamos y escalamos, vamos creciendo y vamos llegando a lugares increíbles, pero ¿dónde está la esencia? En la humildad. Y el mensaje que yo tengo es aún mucho más grande, porque construí una ONG con mi hermana y es ahí donde vamos a trabajar para que más mujeres se puedan levantar, para que sigan su camino, para que puedan levantarse, luchar por sus sueños, por su propósito, y es el mensaje que hoy aquí ante Argentina entero lo quiero llevar, pero es cierto, pero frente hay algo de debilidad ahí. Con ustedes. Muchas gracias. Me gustó, pero la sentí como ¡Entre Ríos! Apuntándole mucho, dándole peso al sufrimiento por el que ha pasado en vez de el poder que ha tomado. Aunque lo dijo, su actitud no era esa. Entonces, bien, a ver, Entre Ríos. Hoy estoy acá porque creo que esta es una plataforma no solamente de belleza, sino de propósito. Yo creo que realmente con mi historia, una historia de verdad, puedo inspirar a otras personas, ya que he tenido logros pero también vulnerabilidades. Como mujer que ama la música y que la utiliza como una forma de comunicar, quiero alzar mi voz y quiero dar a conocer de que la verdadera belleza empieza cuando abrazamos nuestra historia y la transformamos en fortaleza. Muchas gracias. Esto está hasta ahorita entre Chaco y Entre Ríos. Está Entre Ríos y Chaco. La Rioja. La Rioja puede llegar y decir, órale, aquí estoy. A ver, vamos a ver, ahí. Venga. Creo en el poder transformador de las historias reales. La mía comenzó como un sueño y hoy se convirtió en un propósito que me permite inspirar, acompañar y visibilizar lo que muchas atravesamos en silencio. Esta plataforma nos da una voz, nos permite conectar con otros desde lo más humano. Sería un honor llevar la banda de mi país en mi pecho, pero más aún a cada argentino en el alma. Muchísimas gracias. Me gustó, pero hasta el momento la veo como tercer lugar. Último,
El primero Misiones. está entre Chaco y Entre Ríos. Vamos a ver. Misiones puede arrebatar. Hoy yo creo en el poder del propósito, en la autenticidad, en cada mujer que se levanta con ganas de vivir, de luchar por sus sueños. Yo soy una mujer que a partir de los desafíos creé propósitos, creé victorias y quiero reflejar en el mundo una imagen de que cada sueño se trabaja, se lucha y que no importa la cicatriz que tenga, no importa cicatriz visible o invisible, lo importante es creer en uno mismo, en trabajar en el amor propio. Cada uno puede, desde su punto. Todas han estado muy bien, ¿eh? Cada uno puede. Nada más que, por ejemplo, a ella, Misiones, le falta fuerza. Está muy bien, pero falta que me ganche. De cosas buenas para dar. Abramos nuestros corazones y luchemos por el amor, por la patria y por la paz. Muchas gracias. Le faltó ese gancho que deje que suena demagogia a un discurso políticamente correcto. Le faltó un poquito de chispa, que es lo que le da el plus a un orador. La Y Pampa sí, dijeron. una reina de belleza debe de ser excelente orador. Yo escuché La Rioja. También puede ser. Puede ser. La Rioja, Entre Ríos y difícil. Chaco. O Misiones puede ser también. Yo no sabría elegir. Chaco. Entre Ríos también me habían dicho. Sí, ahí está muy claro. No Creo lo que había estamos escuchado. coincidiendo todo el mundo. ¿Y comunidad extranjera? Puede ser también. Yo había ¿Para escuchado. qué metes en camisa de 11 varas? Bueno, para Ahora mencionarla y que no se sienta menos. Sí, está bien, Llegó Emilio. un momento súper especial. Sí, muy hermoso. Vamos a apreciarlas a las 6 candidatas que hagan un último recorrido, ¿sí? Para que Individual. todos puedan deleitarlas, pero vamos a ir retrocediendo lentamente porque Mansión Tango siempre nos regala algo. Entonces, Y a ver, vamos así, mirá. Despacito. va a haber ¿Ves otro que con este vestido musical. está difícil detrás? Y encima te quiero hacer caminar por Fácil, atrás. fácil Vamos, para ti. Vamos. Pues sí, trae una cauda. A ver, Se va a última tropezar. caminata para que el jurado decida quién será. La ¿Qué sucesora de sorpresita Magali. tenía el mesón del tango? Las chicas, mientras esperan ahí, Mansión Tango Mansión. les va a regalar a ustedes un mega fragmento que es nada más y nada menos representando a un gran referente que ya se van a dar cuenta quién es. Director, por favor. ¿Qué? Ay, pero a ver, vamos a quitar la música. Evita. La 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 la. Sí, es show de ahí del mesón del tango. Pues bueno, aquí lo veremos mientras los leo, chicos. Mientras les leo. Vamos a ver, mientras les leo. A ver, ¿quieren que lo deje? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a escucharla. Entiendo el momento patrio para mi comunidad argentina. A ver qué pasa. Será difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués nada más. Las reglas del ceremonia. Al inicio no le puse el audio Sabía porque que no les la iba a iba a encantar. poner ¿Le la gustó? canción, pero decidí ponerle y ya veremos qué Es piensa YouTube. impresionante. ¿Viste? Claro. Me ¿Tú lo puso- disfrutaste? Sí, piel de gallina. Igual. Bueno, Oye,
No escucho. ¿Sabes qué es lo que pasa en este momento? Mirá, no te llevo a escuchar. Última, mirá. A ver. Momento. Les voy a dar. Vamos a hacer rapidito, son 30 segundos donde esto es una consigna rápida. A ver dónde está la hinchada más fuerte de La Pampa. Gracias, Lourdes. Comunidad Se hacen con responsabilidad y honestidad, pero ¿dónde está la se banda pisan de callos. La Rioja? ¡Chaco! Ahora sí. ¿Dónde está Entre Ríos? Muchas gracias, Chuy. ¿Y dónde está Misiones? Y Misiones. Eso quería, esta última energía que necesitamos todos para conocer a nuestra Miss Universo. Voy a pedir, por favor, que las 6 finalistas se acerquen un poquito hacia adelante porque quiero invitar a todas las candidatas que se han presentado en esta edición, que lo han dado todo. Han hecho un excelentísimo trabajo. Pero lamentablemente la corona es una, entonces no nos queda otra opción que elegir una. Porque yo elegiría muchas igual. Ya no hay top 3, El directo jurado, a coronar. ¿Cómo vio todo? ¿Están felices? ¿Y el público está feliz? Yo veo que la están disfrutando. Sí, lo están disfrutando mucho. Y ustedes no saben lo importante que es esa energía que entregan aquí arriba. Incluso para nosotros. Ajá. Es una tarea difícil. Pero... Muchas ahora gracias, sí, Claudia. Algo que me encanta decir. A ver. Llegó el momento. Llegó el momento. Bueno, a Así ti te es. sale Argentina mecha de chileno nomás. Llegó el momento. ¿Cómo es? Llegó el momento. Llegó el momento. Llegó el momento, Argentina. La producción. Esto siempre lo quise decir. Producción, ¿dónde está el resultado final? ¡Ay! Lo vamos a presentar con un fuerte aplauso. Sí. Él es el coordinador, Carlos Pereira. Breve, 2 minutos. ¿Cómo has visto todo tu trabajo plasmado en este escenario hoy? Espero verlo más adelante en la transmisión. No he visto nada, pero seguramente estoy muy confiado en que las chicas han hecho un trabajo espectacular. A todo el equipo que nos ha apoyado y a ustedes, gracias por estar acá. Espero que sigan apoyando este certamen que impulsa y enaltece a la mujer argentina. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Impresionante. Ay, Ay, yo. tengo calor. Trae bochorno. ¿Dónde nos colocamos? Cerca de ellas. ¿Siempre? Cerca de ellas. Cerca de ellas, sí. Ok. Ellas son las protagonistas aquí. A ver. Pero pará. Miran mucho ellas. Son muy observadoras. No, tranquilo. Son muy Tranquilo, observadoras. tranquilo. Vamos a colocarnos acá. Yo te voy a cubrir. Tenemos los resultados de lo que va a pasar esta noche. Ay, aquí Quien iremos quiera que anotando. sea la ganadora, tiene una labor muy importante en Tailandia, que es el Miss Universo este año. Quiero agradecer a todas las candidatas, de verdad hicieron un trabajo excepcional, así que muchas gracias por ser parte de esto. Este año se supera al anterior, y lo digo con mucho respeto, porque eso significa que el apoyo en el mundo Miss en Argentina va en crecimiento, se nota mucho en la gente que acompaña en los sponsors, en la responsabilidad, en la dedicación de todas las candidatas, porque de verdad que han hecho un trabajo excepcional las 28 candidatas. Así que ojalá esto siga en crecimiento, porque no solamente es un nicho que hay que explotar, sino que es algo que es tan integral que le deja un aprendizaje al ser humano como tal. Sin más preámbulos, Emilia. Ay, 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 ay. Comenzás. Tenemos a la quinta finalista de esta noche, del Miss Universo Argentina 2025. Quinta. Y es para Misiones. Queda en Fuerte el aplauso para Misiones, quinto lugar. quinta Finalista. Es el sexto lugar, realmente. Lo voy a poner. Misiones. Es un top
Una comunidad extranjera sigue ¡Felicidades, Misiones! esperándose. Cuarta finalista. Como cuarta finalista ¿Será comunidad? tenemos a Comunidad Extranjera. Después debe de quedar después La Pampa. A ver, yo chusmé. Ah, ok. No tan rápido, no tan rápido. Ya. ¿Quién será la tercera? Yo ya sé, po. Ay, yo no, po. Yo no, po. Puedes decirla. ¿Lo digo yo? Sí. A ver. Ok. Tercera finalista. Miss Universo Argentina 2025 es... ¡La Rioja! La Rioja. Bien, felicidades. Muy bien. Quedan La Pampa, Chaco y Entre Ríos. La Pampa, Chaco y Entre Ríos. Muchas Chicos, felicidades. ahorita van a mencionar, supongo, La Pampa. Estamos cada vez más cerca. A ver, a ver. A ver. ¿Quién sigue, chicos? ¿Quién sigue? Van a mencionar a La Pampa. Yo creo que a La No me Pampa. imaginé que había llegado este momento ya. La Pampa. Me gustaría haber tomado desde manos a Entre Ríos. De esta noche es Ay, Chaco. pues no. Ay, qué barbaridad. No, por eso me encantan los certámenes, porque queda una bien payasa. Y pues sí, creo que va a ganar Entre Ríos sin problema alguno. Invitamos Ahora sí. a las dos finalistas, por favor. Invitamos, por favor, al centro. Sí, yo creo que La Pampa queda, y no es nada personal, si la chica me encanta, pero creo que es Entre Ríos quien gana. Emilia, Gio. Acá es el momento donde necesito levantar el rating. Dame A 2 ver, minutos el de rating, silencio, Gio. porque no sabemos quién gana. ¿Quién Levante cree el que se rating. lleva la corona hoy? A ver. Tramoya, ya empezó la Emilia, loja. ¿estás con ganas ya de decirlo? Pues ya, de preferencia. Sí, ¿no? ¿Lo gritamos fuerte? ¿Lo gritamos? Tenemos a una ganadora de esta noche. Ay, qué Es nervio. una de ustedes dos. ¿Será Entre Ríos? ¿Será La Pampa? ¿Quién es? A la cuenta de 3. Y Miss Universe Porque Argentina así lo ha 2020. decidido el jurado. Pues... La nueva Miss Universo Argentina es... La nueva Miss Universo Argentina es Entre Ríos. Claro. Ya lo había notado, chicos. Ya lo había notado. Muchas felicitaciones. Que luego me va a hacer la burla si queda al revés. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Miss Universo Argentina, divina, favorita de siempre, había competencia, no la tenía fácil, pero ahí está, ahí está. Y se llama Aldana, si mal no recuerdo, Aldana, ella se llama Aldana, entonces déjenme quito ahora sí la música de Miss Universe, déjenme la quito porque esta musiquita sí me viene metiendo amonestación. Vamos a ver si la de Don't Cry for Me Argentina, al rato me andan escribiendo, esto no es posible. Pero bueno, ya veremos. La cuestión es que gana una reina divina, observémosla, miren nada más, gran representante de la Argentina, muy linda, muy bella, divina, si mal no recuerdo la corona, qué bonita, que no, muy bonita corona, me encanta. A ver, quiero verla. Se le pudieron haber metido unos cristalotes azules más grandes para que se viera lo blanquiazul con lo dorado. Pero bien, nunca quedamos contentas, nunca. Entonces ahí está.
Me gusta una corona tradicional, me gusta a mí que sean más grandecitas, más chauceras como es una. Bella, tienen a una bella representante ahora en Tailandia. Me recuerda que creo que un poquito a la Miss Argentina 2010, creo, ¿eh? Si mal no recuerdo, era como de ese tipo, o anterior a ese año, pero por ahí, de hace ya 15 años. Linda, linda la representante, esta niña Aldana, ya nos iremos aprendiendo el apellido también. Ahí está, vean, las chicas muy contentas, no tuvo repudio. Ahí en Radio Pasillo se van enterando que Entre Ríos sonaba mucho. Se hablaba de la tramoya que se había orquestado ya con la chica de San Luis. Lo decían con aquel. Tienen un valor y una seguridad. Tienen una convicción que si la aplicáramos a tantas cosas de la vida, seríamos todos presidentes mundiales de la vida. Con una seguridad. Ya supe que va a ganar San Luis. Ya, pero ahí. Entonces, pues no ganó San Luis, ganó Entre Ríos y me encanta que fue un top muy justo, quedó las cosas muy bien, las que se batearon solas, todo esto sirve para ir eliminando chicas y poner a una favorita. El termómetro de popularidad de la chica de Entre Ríos, de esta chica Aldana, se veía, se sabía desde hace varios días, yo no lo había estudiado, no sabía quién era, pero escuchaba que Entre Ríos va a ganar y que Entre Ríos va a ganar y por ahí La Pampa, por ahí La Rioja, por ahí Santa Fe, por ahí Mendoza, de pronto sonaba, pero creo que, salvo la gente muy cercana a las otras reinas, cree que la aceptación de Aldana es muy generalizada. Así es de que, bueno, les leo antes de que nos vayamos. Comenta por acá Chile Verde. Entre Ríos sonará en Miss Universe. Nahuel ganó Entre Ríos. Por acá dice JJ-medio One. Son fuleras de cara todas. No le gustan. Quedó, mira, muy enojada. Está. Ahí está. Dice acá, mira nada más, ni la fueron a felicitar Entre Ríos. Sí fueron, sí la fueron a felicitar, nada más que hay que darle su momento para que ella salude, para que establezca su triunfo, y luego ya todo el mundo la felicita, y sí la felicitaron. Cookies, habla con King Lucho, a ver si hacen una reacción mañana. Hemos estado hablando de que de pronto es difícil hacer reacciones juntos porque las personalidades de ambos personajes, porque somos personajes ambos, es distinto. Entonces nos cuesta trabajo que King Lucho no sea Cookie o Cookie no sea Kinga. No se luche. Entonces, por eso no hemos colaborado tanto como se podrán imaginar. Pero bueno, tienen a una gran reina y un gran rey, que es King Lucho, y Franco Ginejena dice, Cookies, adivinaste. No adivinamos como que la mayoría, ¿eh? La mayoría estábamos como que creyendo que era de Entre Ríos, aunque hubo un momento en que yo achaco, cuando después de la última intervención verbal, dije, se puede robar la corona a Chaco. No robar, es decir, posicionarse con ella. Y miren, así iba a ocurrir y la dejaron de segunda finalista. Chaco me gustó mucho, a mí también lo debería de intentar de nuevo porque es una reina bien poderosa. Noelia Crab dice felicitaciones Aldana, Valle María Entre Ríos festeja con vos, abrazo grande. ¡Fraude! Nunca faltan estos gritos, dice Alu. David Gutiérrez, una genia con tus comentarios, te sigo. David, muchísimas gracias, es un honor y un placer enorme estar aquí. Saben que este canal se creó básicamente para eso. A mí no me encanta hacer tops, pero porque luego pisos callos y odias al país y odias y qué horror y se cuelgan, se rasgan las vestiduras. Entonces digo, mejor como le hacía en mis tiempos juveniles. Todo mundo se iba a la casa a platicar durante el certamen, cómo vieron a esta, cómo vieron a aquella, y como mi núcleo era de puros actores y actrices, de pronto la proyección escénica era de lo que hablábamos sí de la belleza física, pero de todo lo que comunica o no comunica, no decíamos huevitos de sal, pero decíamos qué desabrida, fulanita, oye, qué poderosa por ejemplo, se llegaba a decir, oye, esta niña no es tan agraciada, pero qué poderosa es. Y entonces iban construyendo análisis muy lindos de los certámenes de belleza, y pues eso es lo que ocurre actualmente en este canal, así es de que con todo el respeto y la objetividad posibles es que hacemos esto. Hay gente que me dice, pues entonces nada más haz las finales. No, yo creo que todo el contenido que hago a través del año para llegar a las finales nos sirve para que estemos unidos como comunidad. Entonces, si me dedico nada más a hacer finales sería cómodo, pero no le daría continuidad a que ustedes
vivan y disfruten esta gran familia que es Coronas de la Belleza. La Entre Ríos que Urquiza soñó. Dice acá, orgullosos de este top 3, muy bien este año y esta elección, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, la producción estuvo tabla media baja, pero se agradece el esfuerzo de Keno Mansur y de todo el equipo que él lidera. Marcelo Gutiérrez dice, soy de Tucumán, muy bella nuestra nueva Miss. Tienen a una gran reina para el Miss Universe, chicos. Edison Jaramillo Alonso dice, Cookies, linda tu transmisión como siempre. Nos veremos en el evento de la presentación oficial de las candidatas de Miss Universe Ecuador 2025. Manténme recordada, acuérdame, para que hagamos todo esto muy bien. Mi querida Luma dice, La Pampa, debo volver a intentarlo, es bella. Sí. Alien Rivero Vidaya dice, comenta, felicidades Aldana, una de mis 2 favoritas, ella y La Rioja, aunque después también Chaco. Nos pasó lo mismo, Aileen. Excelente también, saludos de Nogoya, Entre Ríos, saludos. Qué hermoso ha de ser toda esa región, pues toda la Argentina, algún día andaremos por allá. Rolando Alberto dice, que no es predecible, ganó una rubia, en Chile ganará Ina Moll, pues ya estaremos también pendientes de las otras nacionales que vamos a estar viendo. Este año nos transmitiremos en Miss Universe Chile, pero fue muy placentero estar transmitiendo el de Argentina, chicos. Grito de Guerra MX dice, me gustó el porte y la pasarela de Entre Ríos. Chile Verde dice, Argentina, felicidades, están resaltando con sus reinas. Por acá dice Alito Brand, Entre Ríos, la más preparada y porte de reina. Vamos, Entre Ríos. Comentan por acá, Ina Moll es la preferida de muchos chilenos, dice Mila Brandt. Por acá Renato Lustosa dice, soy brasileño o estoy asistiendo. Muy bien. David Gutiérrez, ¿vas a comentar el Miss Universe en Tailandia? Claro, no voy a ir a Tailandia, voy a estar haciendo desde acá, desde México. Luma Luz, preciosa reina argentina, sí es mi querida Luma. Y chicos, un gusto y una felicitación muy grande para la ganadora y para todos los fanáticos y todos los argentinos que tienen una reina divina que se coronó hace unos minutos. Así es de que quieren saber cómo va el Miss Mundo desde la óptica de Master Mundo, que es Carahuis, es la Master Mundo mexicana. Entonces, y me atreveré a decir que internacional. En media hora, en 40 minutos, estaremos iniciando un en vivo con ella, porque vamos a tener la posibilidad de escuchar todo lo que ha analizado hasta el momento de hoy, en la semana que inicia mañana, que es la de cierre de la edición que se está llevando, número 72, en Telangana, en la ciudad de Hyderabad, allá en la India de Miss Mundo. Así que nos vemos ahorita en un momentito, permítanos, denos unos minutitos y a las 9 de la noche, dentro de 27 minutos, empezamos. Chicos, pásenla muy bien y por lo pronto les dejo mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Ahorita les veo, chicos. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.